A mí me llama mucho la atención cuando no estamos en campaña electoral, el fin de semana hay actos políticos, y entonces hay una frase que se descuelga generalmente de los discursos de los políticos, que claramente la frase que alguien ha preparado, sobre la que luego discurrirán las tertulias políticas en todas las emisoras de radio. Y siempre pienso, seremos tan débiles, seremos tan frágiles, tan vulnerables, que una frase es lo que utilizan con nosotros para convencernos. Y seguramente sí, porque si eso se hace de forma repetitiva y sistemática es porque tiene efecto. Nuestro invitado de hoy es Óscar Vara. Óscar es doctor en Fundamentos del Análisis Económico y profesor en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid. También imparte clases en el Máster de Acción Política de la Universidad Rey Juan Carlos y el Máster de Liderazgo Estratégico de la Universidad San Pablo CEU. Pero Óscar se ha hecho realmente conocido en el ámbito de la geopolítica como experto y como divulgador gracias al éxito de su canal en YouTube, Geopolinomics, y también gracias a su intervención, presencia constante en los principales medios de comunicación españoles. En octubre de 2023, Óscar además publicará un libro titulado El porvenir del viejo mundo en Ariel. Yo soy Álvaro Palau Arbizu y esto es el podcast de Arpa Editores, donde hablamos con expertos sobre pensamiento, política, negocios, ciencia y tecnología. Como siempre digo, para apoyar al podcast puedes seguirnos en Spotify o YouTube o, por supuesto, comprar libros de la editorial en tu librería favorita o en arpaeditores.com. Y ahora sí, vamos con Óscar Vara. Pues te propongo empezar con una panorámica general y con una pregunta, totalmente general, que es la siguiente. ¿Cuáles son las principales claves de una lectura inteligente o experta del panorama geopolítica en el mundo hoy, digamos, en la década de los 20? ¿Qué hay que mirar? ¿Hacia dónde hay que mirar en geopolítica hoy? Vamos a ver, yo creo que principalmente hay que mirar qué países han adquirido fuerza durante los últimos 20 años gracias a la globalización, porque eso ha cambiado mucho las reglas del juego, y a partir de ahí entender cómo cada uno de esos países puede influir dentro de su región y por lo tanto cambia las reglas del juego que antes tenían los países o las regiones más poderosas. Aparte de que han surgido otros poderes muy grandes como China, pero yo creo que el asunto ahora mismo que nos concierne a todos es eso. Desde que se decidió que había que abrirse a los países que habían dejado de ser socialistas, porque en realidad la caída del muro de Berlín no solo afectó a Rusia, no solo afectó a los procesos que ya estaban en marcha en China, sino que en muchos otros países que tenían planificación socialista les invitó a cambiarla y a tratar de liberalizarse. Desde que eso ocurrió, la verdad es que el mundo, en términos económicos, ha ganado mucho. O sea, muchos países han progresado mucho en términos económicos, a pesar de todos los pesares, porque todos sabemos que ese tipo de progreso económico tiene obviamente un coste personal para principalmente las gentes que están saliendo de una situación de pobreza y yendo a una situación de más bienestar. Y entonces a esos países que han logrado hacer hucha, que han logrado tener más Producto Interior Bruto, eso les ha incitado a decir, bueno, pues ahora con esta nueva fuerza económica, ¿qué tipo de fuerza militar, qué tipo de fuerza asertiva puedo o soy capaz de desarrollar? Y por lo tanto, ¿de qué manera puedo influir en mi entorno? Incluso puedo jugar a los viejos problemas geopolíticos que quedaron a lo mejor postergados porque no tenemos fuerza. Y entonces ahí vemos cómo existen países como Turquía, por ejemplo, países como Irán, países como las monarquías árabes, países como los conjuntos de los países de la ASEAN, por ejemplo, Indonesia es un país interesante desde ese punto de vista. Obviamente la India, obviamente los países de Centroasia. Y claro, ahí está China. Entonces, que esos países hayan levantado cabeza y miran ahora alrededor diciendo, oye, pues ahora tenemos una posición que es, en términos de lo que podemos hacer, distinta a que antes. Yo creo que eso es lo que tenemos que mirar hacia el futuro, porque eso es lo que va a marcar un poco qué deberemos hacer. Es decir, con quién tenemos que tener relaciones, con quién competimos para tener las relaciones, los recursos que necesitamos, quién los tiene y por lo tanto dónde debemos acudir y de qué forma. O sea, el juego cambia mucho, en mi opinión. Y luego además, por ejemplo, China yo creo que lo ha entendido muy bien y juega muy bien ese juego. Entonces yo me fijaría en eso.
porque eso además también puede ser fuente de muchos conflictos. Recordemos que los problemas territoriales, donde pongas el ojo, existen. Todo el mundo tiene un problema territorial con alguien. A mí me hace mucha gracia porque un día hablando con un alumno decía, no, España no tiene problemas con Portugal. Digo, oh, no, en eso se equivoca usted. O sea, nosotros también tenemos algún problema territorial con Portugal. Y así podríamos seguir. Entonces yo creo que esa es la, para mí, en mi opinión, la clave para comprender por dónde pueden ir los tiros en el futuro. Que, obviamente, teniendo en cuenta que ya veremos por dónde sale el sol. El sol siempre sale por el mismo sitio. No te creas. Geopolítica. Ahora me gustaría hacer un follow-up a tu respuesta, pero primero, como has insistido en que esta es tu visión de las cosas, ¿cuáles serían las visiones alternativas de precisamente del foco de la geopolítica hoy, de las claves de la geopolítica actual? Bueno, es que ahí yo creo, ¿conoces o están claras? Sí, yo creo que ahí hay una, ¿cómo decirlo? Existen obviamente muchas opiniones porque la geopolítica no está exenta del planteamiento de base respecto del cual se juzga la realidad. Entonces, por ejemplo, a mí las polémicas entre los que son de la escuela realista, la escuela liberal, la escuela crítica, me parece que no son tan importantes porque en determinadas circunstancias unas teorías y otras realmente son más explicativas. Pero es cierto que no hay una teoría que explique absolutamente todo. En ciertas circunstancias unas saltan y tienen más protagonismo que otras. Pero es cierto, por ejemplo, que hay yo creo una visión doble respecto a cómo se va a ser el futuro entre aquellos que piensan que las pocas grandes potencias van a determinarlo todo, es decir, que realmente Estados Unidos y China van a ser los que marquen absolutamente todas las reglas del juego, y los que creemos que en ese multipolarismo, es una multipolaridad que puede surgir, en la que podrías encontrar otras potencias como la Unión Europea, Rusia, a lo mejor Brasil. Yo creo que hay más agentes. O sea, que la gente, yo creo que se está olvidando, por lo menos los que defienden esta posición, están olvidando que hay mucho país que tiene la categoría de potencia emergente, poder intermedio, que tiene una gran influencia en su región y que van a marcar mucho las reglas del juego hacia el futuro. Por eso yo, por ejemplo, el ejemplo de Turquía me parece absolutamente paradigmático. La Turquía es un país que tiene, como todos, mirad alrededor en el mapa y ve todos los líos que puede tener alrededor, las fricciones con los que tienen intereses en sus proximidades y las posibilidades que ahora tiene de jugar partidas con países que son, en términos de valores, parecidos, con los que puede ejercer esa teoría liberal de como somos algo muy parecido, como tenemos objetivos parecidos, como culturalmente somos lo mismo, tú y yo no nos pisamos la cola, pero podemos hacernos fuerte conjuntamente frente a otros. Entonces, ese tipo de países yo creo que tienen una importancia fundamental. Y lo estamos viendo también en las monarquías del Golfo. Fíjate cómo ha cambiado el cuento de cuando hace 20 años suponíamos que Israel siempre sería un apestado en la región para los árabes, y sin embargo, los acuerdos de Abraham han reconfigurado mucho las relaciones. Y ahora se ve que hay intereses de seguridad, hay intereses económicos, que los países ya no tienen esa necesidad de estar violentamente unos contra otros, a pesar de lo que está ocurriendo con el gobierno de Netanyahu ahora mismo en Israel, que yo creo que es especialmente grave. Ya veremos si eso no acaba cambiando también esta situación. Pero vas viendo poco a poco cómo todos aprenden la lección de que en mi entorno yo tengo una gran importancia. No tengo por qué casarme con una sola potencia. Puedo colaborar con diversos países, con diversas regiones y puedo prosperar. Y yo creo que ese mundo multipolar, multilateral, va a tener mucha importancia, porque vamos a tener efectivamente los polos muy potentes, pero al mismo tiempo vamos a tener los multilaterales con sus propios intereses, no casados con uno en concreto, sino jugando partidas a varias bandas, lo cual yo entiendo que para los diplomáticos es muy interesante. Abro una segunda derivada, entonces, antes de volver a la derivada y luego a la función principal que estábamos comentando, ¿qué son los acuerdos de Abraham? Los acuerdos de Abraham son el acuerdo, la posibilidad de abrir relaciones diplomáticas entre los países árabes, y no solamente árabes, por ejemplo, Marruecos está también metida en esto, y Israel, amparados por los Estados Unidos. Estados Unidos, bajo el gobierno de Donald Trump, logró abrir una brecha en la cual, llamando al interés común de todos estos países, teniendo en cuenta
que los combustibles fósiles a lo mejor pues, son un producto que no se va a vender tanto en el futuro. Yo creo que presentaron a ciertas monarquías árabes la posibilidad de que en una colaboración económica con una potencia regional como es Israel, todos podrían ganar. Y que además, teniendo en cuenta que Irán es una potencia claramente emergente, que no está en consonancia o en sintonía con las monarquías árabes, ahí podían existir problemas para el futuro en los que Israel podía ayudarles. Porque al fin y al cabo ahí convergían en un interés común, en el interés de la defensa. Y entonces eso logró pues, que Emiratos, Bahrein, Qatar, si no recuerdo mal, e Israel abrieran relaciones diplomáticas con Israel. Y Marruecos, perdón, abrieran relaciones diplomáticas con Israel. No así Arabia Saudita, que sigue teniendo una posición ambivalente, pero que en algunas cosas ha abierto la mano. O sea, hemos visto, por ejemplo, algún vuelo comercial entre Israel y Arabia Saudita que no se había producido, yo creo que nunca. No sé si a lo mejor ni lo temporea, pero yo creo que nunca. Entonces, esa distensión era algo que no conocíamos. Y es una distensión que yo creo que indica que la gente quiere paz para hacer negocios y llegar a acuerdos. De eso, por ejemplo, se han ¿Qué es la derivado... tesis? Sí, perdón, Dime, perdón. dime. Sí. No, perdón. Sí. No, que quiero decir que eso se han derivado algunas cuestiones sorprendentes. Hay bolsas de gas en el Mediterráneo Oriental, una que está enfrente de la Franja de Gaza. Bueno, pues hay un acuerdo, que parezca imposible, hay un acuerdo entre Israel y las autoridades de la Franja de Gaza, podríamos decir jamás, pero no es un acuerdo que se haya realizado en estos términos, para explotar ese yacimiento y que las ganancias se repartan. Cosa que también es, de cierto modo, sorprendente. Totalmente, es interesante. Y entonces, digamos que la oposición entre estas dos posiciones, una que se fijaría mucho en todo lo que pueden las superpotencias y otra, todo lo que pueden precisamente lo que no son superpotencias, o sea, el poder de incumbencia de lo que no son superpotencias, es un poquito lo que configura el debate entre posiciones diferentes en torno a la lectura geopolítica actual. Y por tanto queda claro que tú estás más del lado de intentar entender hasta qué punto un pez pequeño puede llegar a ser importante, molesto, estratégico en determinadas circunstancias. Sí, porque creo que además esto no solamente lo estamos observando ya, sino que lo vamos a observar más. Por ejemplo, pongamos el caso de la Unión Europea respecto del sur. Bueno, enseguida nos encontramos a los países del norte de África. Hay un país en concreto que va a adquirir una creciente importancia hacia el futuro y que va a ser, yo creo, que el primer experimento realmente importante de progreso económico del norte de África en relación a la Unión Europea y también de desarrollo cultural, que es Marruecos. En Marruecos ahora mismo están muchos ojos puestos porque no solamente es un aliado importante de los Estados Unidos, sino que para Europa es un aliado fundamental en muchos sentidos distintos. En el sentido de la influencia respecto del África Occidental, pero también en cuestiones económicas. Ahora que se habla mucho del nearshoring, vamos a traer las cadenas de suministro cerca, bueno, pues ahí tenemos a Marruecos, que es un país muy estable en términos políticos, que está prosperando en gran medida también por la gran cantidad de migrantes que hay en la Unión Europea que mandan remesas y ahorros a su país, pero también porque está en un proceso muy lento, pero real de cambio político. Ya veremos cómo se gestiona eso. Hacia una especie de democracia, de monarquía parlamentaria muy controlada, pero que va en esa dirección. Entonces, Marruecos va a jugar un papel muy importante. De hecho, bueno, en términos geopolíticos, España y Marruecos ocupan una posición interesantísima, que es el Estrecho de Gibraltar y la salida al Atlántico. Entonces, todo este tipo de países que Dios quiso que tuvieran una posición geográfica muy concreta y que logran prosperar o empezar a crecer económicamente, van a tener importancia. Y Marruecos va a crecer económicamente porque le ocurrirá un proceso muy parecido al que vivió España. España, después de la guerra civil y del paso por los terribles años de la autarquía obligada, porque nadie quería negociar con nosotros, nadie quería negociar con un aliado del eje, llegó a los años finales de los 50, principios de los 60, con una serie de acuerdos preferenciales de comercio con la Unión Europea, con unos acuerdos con la UNESCO, con unos acuerdos con los Estados Unidos de poner bases a cambio de ayuda económica y, bueno, también de una modernización del ejército.
y eso produjo un despegue económico de España brutal. No hemos vivido tasas de crecimiento del 8%, me parece que recordar que era más o menos nunca antes. Y luego eso nos permitió también una transición política que ayudó a la incorporación de España a la Unión Europea. Esto puede ser lo que le espere a Marruecos en el futuro. O sea, Marruecos podría ser, quitando la excepción de Turquía, el primer país musulmán que se uniera a la Unión Europea. Hombre, hagamos un poco de geopolítica ficción. Pues a lo mejor, o sea, si empezamos a converger mucho en términos económicos y políticos, pues no se sabe. Entonces, quiero decir que en ese futuro la posibilidad de tener más posibilidades, de tener recursos, cambia mucho las cosas. Pero es que yo esto seguramente lo digo porque tengo una deriva de economista. Pues yo cuando estudio un problema como economista, ¿qué es lo que hago? Ver cómo alguien va a tomar decisiones tratando de buscar ciertos objetivos, tratando o buscando asignar los recursos que tiene de la mejor forma posible. Si crecen los recursos, la cantidad de objetivos que yo puedo satisfacer también crece. Hombre, puedo dedicarme a obtener un objetivo de forma más perfecta, pero de repente, como sé que los objetivos compiten por mis recursos, pues a lo mejor ya con más recursos, mira, abro amplío el abanico de objetivos que puedo cumplir. Yo creo que esto es así también en las naciones. Las naciones van viendo posibilidades. ¿Hasta dónde me puedo mover? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y volviendo a tu primera respuesta, aunque por lo que estás diciendo es un poquito complicado generar un mapa sencillo geopolítico, dado que lo que estás diciendo es que el mapa geopolítico no es exactamente sencillo, sino que hay que hacer un montón de zooms para entender un montón de relaciones multilaterales, múltiples, locales, regionales. Pero te hago la pregunta igualmente. ¿Podrías intentar dibujar un mapa de superpotencias y de potencias regionales y de potencias emergentes, quizá pensando el mundo desde España, para que nuestros oyentes lo encuentren interesante? Vamos a ver, España tiene una posición geográfica muy interesante, porque no solo somos la península más occidental de la isla euroasiática, sino que además estamos, por así decirlo, en el camino de interrelación norte-sur África-Unión Europea y este-oeste desde Centroasia, Oriente Medio hacia los Estados Unidos. Entonces hay que reconocer que, bueno, en términos geográficos estamos en una posición muy curiosa. De tal manera que a nosotros nos interesaría mucho proyectar nuestros intereses, obviamente hacia el Mediterráneo, hacia Latinoamérica, hacia Iberoamérica, podríamos decir, porque en este juego estamos también con los portugueses. Es decir, Portugal y España tienen intereses muy comunes en términos geopolíticos. El norte de África nos interesa muchísimo y por lo tanto tenemos que implicarnos de forma cada vez más importante en él, teniendo en cuenta las dificultades que las relaciones de los países del norte de África mantienen entre sí y teniendo en cuenta también que en términos culturales hay ciertos problemas objetivos, otros que son, vamos a decir, racionales, pero ciertos problemas racionales de comunicación entre esas culturas, entre las culturas laicas o secularistas, que yo creo que son las que realmente existen dentro de nuestros países, y las culturas religiosas islámicas, que son principalmente, o son la cultura principal del norte de África. Entonces, ese sería un primer objetivo, obviamente. Por otra parte, a nosotros nos interesa mantener abierto el tráfico marítimo de todo el Mediterráneo. ¿Por qué? Porque gran parte de las mercancías que nosotros recibimos y por lo tanto de las que depende nuestro bienestar provienen del sudeste asiático y atraviesan el canal de Suez y vienen a través del Mediterráneo. Entonces en el Mediterráneo siempre puede haber follón. El norte de África dista mucho de ser estable. Tenemos ahí el problema de Libia, que sigue siendo un gran problema. Egipto ahora mismo es un país muy estable, pero recordemos que es muy estable porque hubo un golpe de Estado. Entonces, allí lo que gobierna, al fin y al cabo, es una dictadura. Y por lo tanto, los problemas del Mediterráneo son nuestros problemas. Ahí podemos converger con muchos socios que tenemos. Y efectivamente eso es algo que nos da ventaja. Pero España necesita una armada para poder hacer ese trabajo. En ausencia de que la Unión Europea un día se convierta en una entidad política única, bla, 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 pero esto, si quieres, hablamos más adelante. Luego lo comentaremos. Entonces, ahí nosotros tenemos un gran interés. Y por otra parte,
tenemos un gran interés en que las interconexiones con Europa, si al fin y al cabo la Unión Europea tiene que ser un mercado único, y no solamente un mercado único de mercancías, sino también de tránsito de personas, etcétera, etcétera, necesitamos estar mucho mejor interconectados con Europa, y ahí hemos tenido muchas dificultades hasta ahora con la posición francesa. Entonces, eso tenemos que hacerlo evolucionar, lógicamente. Yo creo que es una de esas situaciones estratégicas importantísimas para nosotros. Entonces, yo creo que esos tres ámbitos son muy importantes. Hombre, uno podría decir, el Atlántico Norte, yo creo que ahí tenemos una relación marítima en términos comerciales, pero controlar ese mar con las armadas francesa y británica, hombre, nos interesa participar, pero yo creo que con estos países no tenemos problemas. La Unión Europea anuló gran parte de los problemas geopolíticos que podríamos tener con estas naciones. Hombre, el Reino Unido ahora se ha salido y eso presentaría otras reflexiones, pero por resumir, España tiene tres objetivos. Norte de África, de forma muy importante, qué pasa en el Mediterráneo y sobre todo qué relaciones tenemos con Latinoamérica, con Iberoamérica, como se quiera llamar. Yo digo Iberoamérica por tener en cuenta los países de influencia hispana y los países de influencia lusitana, que creo que ahí convergemos mucho en nuestros intereses. Y esa es también una cuestión que ahora mismo tenemos que gestionar a través de la Unión Europea. Pero yo creo que son las cuestiones interesantes para el futuro para España. ¿Qué hay de...? ¿Por qué son...? Hay una dimensión muy evidente de la importancia de estos tres frentes, dado que consisten en mirar hacia arriba, mirar hacia abajo, mirar hacia la izquierda y a una misma lengua. ¿Por qué son importantes cada uno de estos frentes? ¿O qué características o especificidades tienen cada uno de estos frentes? A lo mejor hay uno que es más político o más económico o industrial, energético, no sé si me estoy explicando, pero sí. ¿por qué es importante cada uno de estos frentes o cuáles son las claves más importantes en cada uno de estos frentes? Estoy haciendo preguntas muy mal formuladas hoy. No, perfectamente comprensibles. O sea, hay que tener en cuenta que cada uno de los países de la Unión Europea tiene una doble vertiente. Una es los intereses nacionales y otra los intereses como conjunto de la Unión Europea. Lo malo es que ahora vivimos una situación en que muchas veces encontramos que hay conflicto entre estas dos visiones. Pero fijándonos en los intereses, si España estuviera aislada y no tuviera relación con la Unión Europea, el frente mediterráneo, lo que he dicho, el asunto comercial es absolutamente clave. O sea, yo no sé si recibimos el 60 y tantos % de nuestras mercancías a través del mar y principalmente a través del Mediterráneo. Con lo cual, eso ya da una idea de la importancia que tiene tener abiertos los mares. Hay que tener en cuenta que cuando uno vive del libre comercio, cuando te cortan el libre comercio, te hacen la cusqui, vamos, te machacan de forma muy eficiente. Como lo hemos vivido en la pandemia, con los confinamientos, pues tampoco hay que explicarnos mucho la importancia que tiene el flujo de mercancías. O sea, nosotros vivimos gracias a la especialización del trabajo que hay repartida por todo el mundo. Y por eso vivimos también, gracias a esa especialización que existe repartida por todo el mundo. El norte de África es quizá nuestro frente más importante. Y es más importante por varias razones. La primera es la migratoria. Existe una posición muy buenista por parte de muchas personas que piensan que la migración debería ser completamente libre y bueno, que el mundo pues, evolucionara de la manera que tuviera que evolucionar y los movimientos migratorios fueran espontáneos. Pero eso tiene una dificultad, y es que la operación que nosotros tenemos montada en Europa, o en España, por ejemplo, es decir, lo que nosotros llamamos la economía española, es el conjunto de todo tipo de actividades, de todo tipo de procesos, de todo tipo de acciones individuales y colectivas que nosotros generamos para proveernos de los bienes y servicios que necesitamos. La gestión de ese conjunto de todo tipo de operaciones es muy compleja y necesita de gente muy especializada. Si en el futuro el envejecimiento de España va haciéndonos perder ese tipo de gente, nosotros nos interesaría poder reponer con personas que tienen el mismo nivel de productividad o de capital humano, de conocimiento. Pero una invasión sin ningún tipo de límite de poblaciones africanas no nos daría eso. Nos daría un problema de gestionar grandes cantidades de personas a las cuales no se les podría proveer de lo que ellos necesitan. Es decir, nosotros no tendríamos músculo suficiente para proveerles de todo lo que necesitan. Entonces, de alguna forma hay que controlar esos procesos migratorios.
nosotros tenemos una dificultad, y es que entre España y África no hay una barrera física que impida esos movimientos. Hay Óscar, perdona que te Dime. interrumpa. ¿Utilizas la palabra invasión a conciencia antes de No, que lo que sigas? pasa es que si quieres lo explico ahora a continuación, porque yo creo que es Vale. lo que va a pasar en el futuro, por las No, tendencias lo digo para saber, pues, es una palabra muy connotada y he pensado que quizá la habías dicho porque sí o quizá la habías dicho... No, generalmente no quería ser violento en lo que quería decir, pero es cierto que en el futuro esto sí puede ocurrir. Y ahora me explico. Entonces, el Mediterráneo es una vía de comunicación. Y como vía de comunicación, tú no puedes parar la venida de gente a menos que pusieras cañoneras y empezaras a cargarte las pateras que vienen a España, lo cual sería una barbaridad absolutamente impensable. Entonces, desde ese punto de vista, España y la Unión Europea necesita que el norte de África sea parte de los intereses europeos. Porque la barrera geográfica que limita Europa con África, no el África subsahariana, es el Sáhara. Es muy porosa. Y evidentemente es muy porosa. Entonces, hay de alguna forma que implicarse con todos los agentes del norte de África para hacer que esas migraciones se controlen de alguna forma. Y voy al asunto de la invasión. Las tendencias demográficas africanas, sobre todo el África subsahariana, son explosivas. Por ejemplo, hay un país que a mí me parece especialmente ilusionante, que es Nigeria. Nigeria es un país con unas élites culturales muy importantes, con una posibilidad de crecimiento económico por los recursos naturales que tienen muy interesantes, que ha logrado a través de un sistema democrático, es cierto que con las dificultades que quieras, no voy a decir armonizar, pero por lo menos conectar los intereses de culturas distintas, de la cultura musulmana y de la cultura cristiana. Yo creo que es un país que tiene mucho futuro, pero tiene una gran dificultad. Y es que las tendencias demográficas de Nigeria, según todas las proyecciones demográficas, son explosivas. Y eso va a ser un problema primero para Nigeria y luego lo será para Europa, porque Conducen de a 1.000 forma millones de natural, personas. claro, una de las estimaciones así más suaves era que si ahora son 200 millones, para final de este siglo serán 700. 700 millones de personas es una cantidad inimaginable de individuos. Si no logran un bienestar en sus países, tendrán que buscar su bienestar en otro sitio. Y entonces sí, nosotros podemos ver para final de siglo invasiones, en el sentido de que las migraciones no serán como las estamos viendo ahora, sino que pueden llegar a ser realmente masivas. Incluso haciendo imaginación de cómo puede ser el futuro, imaginemos que el África subsahariana, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo ahora mismo en países como Mali o en el norte de los países del Golfo de Nigeria, del Golfo de Guinea, por ejemplo, países como Burkina Faso, como ahora mismo no me van a servir las palabras, bueno, los países de ese Golfo, que el norte suelen ser poblaciones musulmanas muy pobres y por lo tanto fácilmente captables por los movimientos yihadistas, imaginemos que ahí se produjera una gran nación yihadista y que lograra en algún momento tener suficiente fuerza como para imaginar aventuras. Todas esas cosas pueden pasar en el futuro. Y entonces es cierto que esos movimientos migratorios van a ser mucho más importantes, sobre todo teniendo en cuenta que aquí el envejecimiento hará que nosotros tengamos más debilidades. Es decir, generalmente... Perdona. No, perdona. Sigue. Iba a dar mi opinión, pero no tiene importancia. Pero da tu opinión. O sea, es que la mía no es una opinión de experto. No. Nosotros Vamos tenemos un libro publicado en ARPA que se llama La invasión de Europa, de Stephen Smith, un inglés, un americano, un inglés muy conocido en Francia y que publica un libro de corte claramente alarmista sobre la posibilidad de que en 2050, 2070 existan auténticas invasiones. La publicación de ese libro fue muy problemática y polémica en ARPA, entre otras cosas porque, en mi opinión, evidentemente es una posibilidad que exista ese tipo de invasión. O sea, nos podemos imaginar una peli muy bestia, ¿no? de política ficción realmente dura en torno a esas invasiones, pero también es cierto que tengo la sensación de que cuando se dibujan esos escenarios se olvidan o se dejan de lado muchos pues potenciales fenómenos de futuro que también pueden hacer que esas invasiones no ocurran o ocurran de una manera totalmente
no sé, civilizada o armoniosa. Entre otras cosas que el propio norte de Europa, el propio norte de África está en constante evolución. Y el Magreb, como tú mismo estabas diciendo, pues no será el mismo Magreb en 2050 que en 2023 o 2024, cuando estén escuchando esta conversación los oyentes. Entonces, a lo mejor se quedan en Marruecos, o a lo mejor se quedan en Nigeria, porque Nigeria también ha cambiado mucho, a lo mejor Nigeria está en proceso de democratización, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, no tengo ni idea, Óscar, no tengo ni idea. No. Vamos a ver, del futuro nadie tiene idea, porque el futuro no existe. Pero precisamente la imaginación del futuro, o sea, a mí no me sirve para alarmarme. Yo entiendo que hay gente que tendrá agendas políticas y en el que este tipo de escenarios pues servirán para, no sé, por ejemplo, para el alzamiento o el progreso de la extrema derecha en Europa. A mí, en fin, todas esas cosas me parecen bastante aberrantes. No. Yo generalmente cuando me imagino cómo es el futuro es para pensar cómo podemos modularlo. Porque creo que es la forma de hacerlo. Yo cuando veo las tasas demográficas, las proyecciones en Europa y en África, digo, hombre, esto no es que sean vasos comunicantes, pero a mí me parece natural si yo fuera un ciudadano africano, mauritano, por ejemplo, decir, si yo aquí no tengo progreso económico y allá arriba sí lo tienen, pues y allí no tienen juventud, o me voy para allá. Voy a ver si es puedo difícil hacer no allí pensar, mi vida. es difícil no pensar en términos de osmosis, digamos, ¿no? O sea, Sí, a eso me refiero. Pero en ese camino está lo que tú indicabas, que yo creo que también lo que estaba indicando yo. El futuro del norte de África, en mi opinión, está dentro de la Unión Europea. Ya veremos si ellos quieren o no. Pero de alguna forma tenemos que converger a una colaboración económica y cultural cada vez más importante. Porque esto ya ocurrió en el pasado. Es decir, el Mediterráneo, al ser una cuenca común, es una vía de comunicación. Entonces, como ya ocurrió en el pasado, seguramente ocurrirá en el futuro. Pasa a la gente que cuando suele imaginar estas cosas, yo no sé por qué las piensa en términos de invasiones violentas. Marruecos con la inmigración a España, está conquistando España. Bueno, pues si usted lo ve así. En el caso de Francia, por ejemplo, como hemos vivido las revueltas recientes en París, pues a la gente le da por no estudiar el problema, no ir a leer los libros que ya se escribían durante estos últimos 20 años y no entender cómo los franceses han gestionado de forma no horrible, sino que parece casi intencionadamente negativa contra sus propios intereses todos los problemas de las banlieues. Entonces, pero eso es una cuestión distinta. Quiero decir, el que tiene una agenda política y lo que quiere es magnificar ciertas cuestiones para asustar a la gente y que le voten, pues bueno, tiene ese tipo de planteamiento. A mí, ¿yo qué le voy a hacer? Lo que podemos hacer los demás es a través del discurso racional, pues decir, mire usted, vamos a ver, las cosas no son exactamente así. Pero es cierto que el crecimiento de la demografía en el África subsahariana no tiene otro nombre más que explosivo. No tiene otro nombre. Y no tiene otro nombre más que explosivo porque conseguir el crecimiento y la prosperidad económica en todas esas regiones es extremadamente caro y difícil. Caro porque la inversión por sí misma no lo solucionaría, es decir, que yo vaya allí y construya infraestructuras no lo va a solucionar exclusivamente, sino porque ahí existe un problema complejo de traer a las poblaciones que están en el medio rural, traerlas a las urbes y a través de ahí que se adapten al tipo de vida urbana que permite el progreso económico. Y esto en muchos países africanos la gente lo olvida, está muy difícil de hacerse, principalmente porque la estructura política, sociológica, intencionada por parte de las élites y las oligarquías de esos países ha producido esa división. Es decir, cuando tú te pones a estudiar países del África subsahariana, como Níger, por ejemplo, por poner uno, o países que son más pequeños y más manejables como Gabón, o la propia Mauritania, que tenía esclavitud hasta 1999, que fue cuando la declaró prohibida, ahí te das cuenta de que alrededor de las ciudades existe progreso económico. Pero alrededor de las ciudades existe también una gran red clientelar para mantener ciertos poderes. Hay una especie de toma por parte de ciertas élites de esa capacidad de generación de poder económico. Y el resto del país tiene muchísima gente viviendo en el campo, en generalmente agricultura de subsistencia o de supervivencia, de la que nadie se hace cuenta, que no interesa a nadie, de que viven a la suya literalmente, incluso en algunos casos con formas muy primitivas de organización. Entonces, el asunto es cómo se produce la dinámica social, económica y cultural que hace que todo ese país cambie.
Yo, como no soy un experto en estas cosas, algo leído, me pareció una tarea muy compleja y de mucho tiempo. Es verdad que podemos hacer muchas cosas. Yo me acuerdo, bromeaba con mis alumnos hace muchos años en que deberíamos empezar a promocionar, esto es una broma, ¿eh? No quiero que nadie entienda que esto es algo que promuevo o que lo haya pensado, pero yo les decía, deberíamos iniciar un movimiento de apadrine un país. España se decide a apadrinar un país. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que parte de nuestro presupuesto público sea el presupuesto público para hacer escuelas, o sea, para hacer educación pública y sanidad pública e infraestructuras viarias, al nivel que se pueda. Entonces nosotros nos comprometemos a llegar allí permanentemente. Ya cuando el país tenga un nivel de evolución suficiente, pues nos piramos. ¿Qué intereses, claro, me decían los alumnos, qué intereses tendríamos nosotros? Digo, esa sería la segunda parte, que seguramente estaríamos pidiendo algo a cambio. Pero yo no veo la posibilidad de que haya un desarrollo autónomo de los países tal y como están en muchos de ellos ahora mismo. No, Entonces, Óscar, permíteme que te interrumpa lo que quieras. Para defender tu posición, que parece extraña, porque es el proceso que se ha dado exactamente con España y la Unión Europea. Claro. La Unión Europea durante 20 y pico años ha financiado y subvencionado todo y más en España, ¿no? España y muchos otros países de la Europa periférica han sido apadrinados por Europa. Entonces, lo digo porque puede parecer extraña o muy paternalista esta idea del apadrinamiento, pero en realidad, si uno mira con detenimiento cómo funcionan los procesos tanto de aprendizaje como de crecimiento personal o de organizaciones más complejas, como por ejemplo un país, pues efectivamente, ¿no? La autonomía, la autarquía no existe tampoco a la hora de desarrollarse, de crecer, de cambiar. No. Bueno, en fin, rompo una lanza a favor de, no sé si de la palabra apadrinamiento, pero sí de esta lógica de dinámica de interdependencia entre países vecinos. Déjame añadir una cosa más a esto. Yo soy una persona que entiende que la libre iniciativa económica es muy importante y que la libertad económica de poder hacer negocios, abrirlos, cerrarlos, es muy importante en la prosperidad de los países. Pero no lo pienso en todo momento del proceso de desarrollo de una nación. ¿Por qué? Porque yo lo he vivido en propia carne. Mis padres se emigraron de Cantabria a Madrid para poder tener un futuro. Mi abuelo trabajaba de estibador en el puerto de Santander. Mi abuela era en realidad pues, la mujer de un aparcero, o no sé cómo decirlo, de alguien que cuidaba el ganado de otro y que vivía en una casa que era de otro. Y entonces, a mí la educación pública me ha permitido que ahora tú y yo estemos hablando, que tú ya te hayas interesado por mí. Porque yo ahora estoy en mi despacho de la universidad pública en donde trabajo y yo he ido a un colegio público, he ido a un instituto público. A partir de la formación que a mí se me ha permitido tener y de los catedráticos que he tenido la suerte de tener, de la gente tan preparada que yo he podido contar con ellos, a partir de ello ya puedo volar solo y puedo dedicarme a muchas cosas distintas. Y muchas veces me planteo que los países necesitan, si quieren tener un proceso acelerado de crecimiento, necesitan mucho de ese tipo de planteamiento. Al principio, de alguna forma, hay que soportar el crecimiento del capital físico y del capital humano con el ahorro, con el esfuerzo que viene de otros. Cuando ya se alcanza una determinada altura, entonces yo soy muy favorable de empezar a desatar las intervenciones estatales para que esa gente que ya tiene una preparación, que ya hay una dinámica de instituciones creadas que permiten esa preparación, que ya existe un músculo económico que permite también, pues, a través de la extracción de impuestos, mantener las infraestructuras. Yo soy muy partidario de empezar a dejar libre a la gente para que haga lo que la gente sabe mejor hacer, que es aprovechar su conocimiento para generar valor. Y por lo tanto, Dime. No, acaba. ¿No? Y para proporcionarnos a todos los bienes que nos interesan, que nos satisfacen en las mejores condiciones posibles. Y eso, la competencia es el gran laboratorio de experimentación social en la parte económica que permite eso. Y a mí me pasa eso con los países en desarrollo. Es decir, cuando estoy viendo un país que digo, no salen, no logran levantar cabeza, ¿qué podríamos hacer para que levantaran cabeza? A mí me parece bastante claro. Infraestructuras de transporte, sanidad y sobre todo educación.
Es cierto que hay que pacificar los países y eso también tiene su propia dificultad, pero esos tres elementos permiten el crecimiento económico muy rápido en una generación, que a veces nos olvidamos de esto. Es decir, en una generación, 20 años, 30 años, podemos producir cambios muy, muy drásticos en los países. Déjame comentar una cosa, que es que estamos online. Para quien nos esté solo escuchando, o yo, mejor dicho, he interrumpido a Óscar un par de veces porque no estamos en la misma sala y la dinámica de conversación es un pelín más... bueno, tiene un lag, tiene un tiempo de distancia que como mínimo yo no sé gestionar muy bien. Te quería, pero sigo con lo que estabas comentando. Bueno, son un poco las tesis de Sachs y de Rodrik y de todos estos autores, ¿no? De progresistas, liberales, que han estudiado mucho el desarrollo de los países asiáticos. O me corriges, si esto no es así, pero... justamente, ¿qué se puede aprender? Estamos yéndonos por muchas derivadas, pero ¿qué se puede aprender del caso del desarrollo de una serie de países asiáticos como Corea o Singapur o Hong Kong o países asiáticos? Bueno, hay unos cuantos, hay 6 o 7 que responden realmente a este modelo de desarrollo en una generación. ¿Qué podemos aprender de ellos para intentar, o qué pueden intentar aprender los países del Magreb y del norte de África de ese grupo de países? Bueno, primero está el ejemplo de que cuando uno está bien situado y tiene cerca padrinos grandes, tiene que aprovecharlo y tiene que lanzarse a ello con toda la intensidad que pueda e iniciar procesos de reforma política y de reforma institucional que permitan aprovechar eso. Muchas veces que la gente desprecia la democracia y los procesos de participación porque ve que, por ejemplo, un país como China, que más o menos está apañado el asunto político, pues ha crecido mucho. Pero es cierto que cuando uno va creciendo en términos económicos, el poder participar en la vida pública, poder tomar ciertas decisiones de quién debe gobernar y no, eso también ayuda mucho. Y esto en ciertos países del sudeste asiático, en el caso de Corea del Sur es muy evidente, ayudó mucho. También ayudó el hecho de estar emparedado, en cierto modo, entre Japón y China. Es decir, ellos tenían posibilidades reales de iniciar un proceso de colaboración público-privada que hiciera que grandes empresas empezaran a instalarse o que se crearan grandes empresas dentro de su territorio. Este es un modelo que ha sido exitoso en otros países. Podríamos traer el caso de Alemania, el caso de Japón obviamente es también muy paradigmático, en el que la colaboración público-privada permite la creación de grandes empresas que son capaces de exportar grandes cantidades de producto y a partir de ahí recibir una cantidad de recursos que luego se difunden a través del flujo de la renta por la economía y que permiten a su sombra el crear muchas actividades de orden distinto. Porque al fin y al cabo la economía, yo es una frase que repito demasiado, me estoy volviendo ya viejo, quizá se me nota la senilidad, porque la economía se basa en que colaboremos todos y por lo tanto cuantos más locos seamos mejor. Y cuantos más locos y más participemos y haya más gente pensando qué narices necesitan en este barrio que no tienen, mejor. Pero es verdad que ese aporte primero de entrada de rentas es muy importante. Entonces, los países que están cerca de grandes áreas comerciales o económicas lo tienen muy claro. Es decir, Marruecos yo creo que ya lo tiene muy claro. Túnez lo tenía muy claro, yo supongo que lo seguirán teniendo, pero teniendo en cuenta que ahora el gobierno es una dictadura, un dictador, vamos a decirlo así, pues ya veremos hacia dónde evolucionan. Pero yo creo que Argelia está empezando también a verlo y es muy posible que Libia, si logramos o logran pacificarse o acaban partiéndose en dos, pues también lo vean, pero se está viendo en todo el Oriente Medio. Claro, es mucho más problemático para los países que en términos geográficos están más alejados y que ahí tienen una dificultad de poder relacionarse, de poder tener actividad muy habitual o muy, ¿cómo decirlo?, que sea muy abundante con otros países que además tengan potencia económica. Y eso es lo que explica que algunas regiones tienen una especie de gran dificultad para poder progresar. Y que en ese no progreso, encima, pues acaben convirtiéndose en cleptocracias, en que haya ahí una oligarquía que lo tiene atrapado, y que impide incluso el crecimiento, o que la gente que está abajo pueda tomar algún tipo de ascensor para subir arriba. Claro, regiones como, y esto, en fin, espero que
se me entienda, o sea, no quiero ser muy radical en la expresión, pero países como Argentina son un ejemplo de esto. Es decir, o esos países se liberalizan muchísimo para poder comerciar muchísimo, o el propio peso del Estado ahoga la posibilidad de la actividad económica, y como no tienen vecinos potentes hacia alrededor, tienen una dificultad para crecer. Ya veremos ahora si logran, a través de Mercosur, si logran unirse físicamente con Chile, si todo eso logra crear la masa crítica necesaria para ir todos para arriba. Porque están muy lejos, sencillamente porque están muy lejos. Y esto le pasa a algunos países africanos. Los países del este de África no tanto, porque esos están viendo que está creciendo mucho Asia, está creciendo mucho Oriente Medio, es posible que se una la India y dicen, bueno, pues ahí tenemos mercado. Y además existe mucha, ahí es donde está la mayor concentración de población de África, y esos pueden ver un crecimiento común. Pero otras partes de África lo tienen mal, porque están muy lejos, o porque no están de paso. Claro, Sudáfrica, al fin y al cabo, sigue estando de paso. Y mucho comercio tiene que pasar el Cabo de Buena Esperanza, con lo cual ahí tienen ya un negocio de actividad. Pero ¿qué te diría yo? Países como Namibia o países de Centroáfrica o la República Democrática del Congo, sin ninguna duda, la República Centroafricana, pues son países que están muy mal conectados para poder tener ese progreso económico. Otros países tienen otras dificultades, Chad, porque es que realmente la climatología es hostil y lo que es la orografía es hostil. Entonces, ese es un problema real. Ahora, los países que están cerca de grandes áreas comerciales lo deberían tener clarísimo porque lo han visto ahí. Lo vamos a ver con la ASEAN. La ASEAN, yo estimo, los países del sudeste asiático, estimo que, excepto algunas dificultades que existen en Papúa Nueva Guinea, acabarán creciendo mucho en términos económicos, porque son países muy poblados, en rutas comerciales muy importantes, que pueden conectarse a los intereses económicos de las grandes potencias de la región y por lo tanto deslocalizarse mucha industria en ellos, y esos sí o sí creo yo que van a crecer mucho. Si hacen las reformas institucionales necesarias, seguro que lo consiguen. La técnica o la herramienta de ayuda, de apadrinamiento al desarrollo económico de estos países que son fronterizos o casi fronterizos con vecinos, con países ya desarrollados, como pueden ser los países del Magreb, ¿cuál es la principal herramienta? ¿El alargamiento de las cadenas de producción o de las cadenas de valor industrial o de comercio de mercancías? ¿De qué herramientas disponemos para que de repente España no sea el final de las cadenas, sino un eslabón cercano al final, pero no el último? Bueno, ahora está muy claro que Marruecos se va a convertir se está convirtiendo, de hecho, o sea, es que ya en gran medida lo es, en un objeto, un destino de deslocalización de la industria europea. Porque, claro, después de lo que hemos visto en la pandemia, ahora todo el mundo tiene mucho miedo a esas cadenas de suministro muy alargadas que si en algún momento se cortan, pues de repente te encuentras aquí que no llegan los productos y con todas las consecuencias que eso tiene. Entonces ahora se está hablando mucho de ir deslocalizando en el norte de África gran parte de la producción. Tenemos producción automovilística francesa en la región de Tánger, en lo que es el puerto de aguas profundas de Tánger Med, que va a ser uno de los puertos más importantes del Mediterráneo, sin ninguna duda, para el futuro, y otros intereses económicos e empresas europeas acabarán deslocalizándose allí. Porque, por muy cruel que sea decirlo así, uno lo que necesita como empresario para deslocalizarse es un ámbito tranquilo, estable, que no te produzca ningún tipo de problemas, y una población que acceda a conocimientos superiores, es decir, conocimientos universitarios de ingeniería, matemáticas, ciencia, etcétera, que sean suficientes como para que trabajen en procesos industriales cada vez más complejos. Eso lo tenía China y por eso gran parte del ahorro mundial, bueno, gran parte, yo diría casi todo el ahorro mundial se fue volando hacia allí en el momento que se les incorporó en la Organización Mundial del Comercio, pero una vez que hemos visto que los costes suben en China y que tener tan lejos las cadenas de suministro es peligroso, o que tener las cadenas de suministro en un país que no, en fin, no piensa como tú y no te ve de la misma forma como ocurría con Rusia, pues entonces es más conveniente tenerlas cerca. ¿Qué países son esos que tiene la Unión Europea cerca? Pues es evidente, son los países del norte de África. Teniendo en cuenta que Argelia se puede convertir en el núcleo de distribución de gas natural para Europa, del gas natural africano.
pues también habría que incluir a Argelia. Y si los libios, como te digo, llegan a algún tipo de entendimiento, Libia producía mucho petróleo, con todas estas guerras civiles y con todo lo que ocurrió luego con la intervención de la OTAN y demás, y con la caída de Gaddafi, pues dejó de producir, y como nos interesa también, pues tendremos que incorporarlo también, de alguna forma. Pero en esto lo que hay que entender es que ese egoísmo es un egoísmo que nos beneficia a todos. Beneficia claramente a los países del norte de África, porque cuanto más progreso económico tengan, más se entenderán con nosotros y con nuestros valores, y cuanto más crezcan ellos económicamente, más creceremos económicamente nosotros y entenderemos mejor lo que son sus culturas. Y por lo tanto todo eso permitirá una mayor colaboración, y además una colaboración pacífica. Entonces hay que entender que ahí va a haber un egoísmo por todas partes, pero es un egoísmo que va a permitir el crecimiento económico de todos. Pero lo que tú decías, España en un momento, Europa dice, bueno, pues es que España está ahí. De alguna forma hay que incorporarla. Y España sabía perfectamente que Europa estaba ahí. Yo siempre cuento, también me pongo pesado con esto, porque cuando me pregunta alguien sobre esto también lo cuento mucho, que yo leí un libro de entrevistas de, no sé si era de Salvador o de Raimundo Paniker, de entrevistas a personajes de toda España en los años 60. Se publicó en el 69. Se llamaban Conversaciones de Madrid. Y ahí todo el mundo que pasaba a hablar con él decía lo mismo. Nosotros somos Europa. Entonces esto se acabará, la dictadura se acabará, porque ya vemos que el señor este va a morir dentro de poco. Y entonces lo que vendrá será lo que ansiamos, ser europeos. Tener los mismos sistemas políticos que Europa. Y colaborar económicamente con Europa. Si no, ¿cómo vamos a crecer? Y fíjate que esto ha sido nuestro problema desde tiempos muy remotos. Cuando nos emperramos en estar en los Países Bajos, ¿por qué era? Porque queríamos participar del negocio y de la economía del norte de Europa, sobre todo del Báltico. Necesitamos tener esa plaza para poder tener presencia allí y no estar arrinconados en donde estamos. Muy interesante nuestra posición, pero muy lejos de donde está el núcleo económico de Europa. Y por eso hicimos grandes esfuerzos y tuvimos abierto el camino español, que, en fin, parece una aventura. Tú se lo cuentas a alguien y te dice, no, hombre, no, eso no es posible. ¿Y cuánto tiempo? Pues fíjate, no sé cuántos decenas de años. ¿Qué es el camino español? El camino español era el camino que partía de la Lombardía, iba subiendo pues, entre los estados suizos y Francia hasta los Países Bajos, a través de los cuales España lograba abastecer logísticamente a los tercios que teníamos ahí desplegados en Bélgica y los Países Bajos. Pues ese esfuerzo, que yo creo que duró 140 o 150 años, eso es un esfuerzo brutal. De decir, ¿cómo es posible que nosotros nos enredáramos en una operación así, tan compleja, durante tanto tiempo, tan esforzada? Bueno, porque teníamos un interés claro en términos geopolíticos, que era imprescindible para que España pudiera progresar económicamente. Todo esto que estamos comentando viene de la pregunta que hemos planteado, de intentar explicar cuáles eran las particularidades o cuál era la importancia específica de cada uno de los tres frentes que has comentado. Hemos esbozado una respuesta para el frente del norte de África, aunque realmente podríamos hablar de ello mucho más. Y de hecho, yo tengo una pregunta más sobre esta cuestión antes de pasar al siguiente, que es ¿cómo es posible que la relación entre España y Marruecos haya cambiado aparentemente tan deprisa? Bueno, pero vamos a ver, esto ha sido una decisión unilateral de un señor. Bueno, no sé, claro, pero cuéntanos. Esto ha cambiado porque un señor que tiene poder para hacerlo ha decidido cambiarlo sin preguntar a nadie, aparentemente. No sé si habrá preguntado a su ministro de Asuntos Exteriores, supongo que sí, pero a nadie. Y lo cambió de la noche a la mañana. Pero estamos de acuerdo, Óscar, que eso digamos, que rompe todas las reglas de la teoría política. Un señor no decide de repente cambiar las relaciones entre España y Marruecos. Y sin embargo, bueno, como no tenemos explicación, como no tenemos explicación de las razones, lo único que podemos hacer es hipótesis. O sea, nosotros sabemos que dentro de los acuerdos de Abraham, una de las patas de los acuerdos de Abraham era que Marruecos establecería relaciones diplomáticas con Israel si los Estados Unidos reconocían que el Sáhara Occidental es de Marruecos. Y que el plan de hacer un referéndum, de hacer una autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental es el único plan viable. Claro, es que la historia del Sáhara Occidental es muy vieja y ha tenido muchos episodios distintos. Desde el momento que se inicia el proceso de descolonización y España y Mauritania quedan como garantes de lo que va a pasar ahí, ahí se produjo primero que Mauritania entró
los marroquíes se metieron a darse bofetadas con los mauritanos decidieron largarse de aquello y soltar el problema de forma definitiva, y nosotros nos quedamos allí, diciendo, bueno, pues nosotros nos hacemos responsables de cómo se gestionará el asunto de la descolonización del Sáhara Occidental, que es algo que está pendiente, que habría que hacer un referéndum, existían una serie de cosas. Marruecos bloqueó eso, nos puso en graves dificultades con la Marcha Verde y nosotros decidimos, en cierto modo, desentenderlos. A partir de ahí, ningún plan de resolución del problema, los dos planes, por ejemplo, de James Baker, el que fue secretario de Estado de los Estados Unidos, funcionan. Y los marroquíes propusieron aquello del referéndum y la autonomía. Ustedes hacen una autonomía, pero hacemos antes un referéndum, que lógicamente los saharauis no aceptaron. A partir de ahí se ha abierto la idea de los marroquíes a medida que Marruecos se ha vuelto indispensable para muchas cuestiones europeas y para muchas cuestiones en realidad geopolítica mundial. Se ha ido viendo como los franceses cambian de opinión, los alemanes cambiaban de opinión, los Estados Unidos cambiaban de opinión, y en ese movimiento es verdad que España podía hacer algo. Pero España haciendo algo, vamos a decir, irremediablemente solo tenía dos caminos: o traicionar o no traicionar la responsabilidad que había caído históricamente en sus hombros. No tenía más caminos. Bueno, pues este presidente decidió traicionar. Un socialista decidió traicionar esa responsabilidad, sí, para gran alegría de mucha gente. Vamos a ver ¿Cuáles son las consecuencias de este cambio drástico de posición? ¿Cómo se posicionan los demás actores al respecto? ¿Qué mensajes ha emitido Marruecos al respecto? Bueno, Marruecos está feliz porque ha conseguido algo que estaba ansiando desde hace mucho tiempo sin dar nada a cambio. Porque no ha dado nada a cambio. O sea, no ha cambiado nada en las fronteras de Ceuta y Melilla, no ha cambiado el discurso marroquí de que quiere recuperar, quiere obtener, porque recuperar nunca lo ha tenido, quiere obtener Ceuta y Melilla, y más adelante supongo que también las Islas Canarias. Eso no ha cambiado en ningún sentido. Tampoco ha cambiado, yo no sé si es un movimiento preventivo, que llevamos un mes y pico de crecimiento del número de pateras que llegan a las Canarias, que es también un movimiento curioso. Hasta ese momento estaban muy atenuadas, pero ha empezado a crecer de forma significativa las pateras que parten del Sáhara. Yo no sé si como una especie de mensaje al que pueda venir después de este presidente, para decirle, vamos a ver, no reconsidere usted mucho la posición. Porque ahí entiendo que en el Partido Popular, que tienen gente valiosa en relaciones internacionales, estarán pensando que si les cae la responsabilidad de gobierno, algo habrá que hacer. ¿Y cómo se hace? Por ahora, la declaración que ha hecho el candidato Feijóo es que va a tratar de volver al equilibrio entre las tres partes: Argelia, Marruecos y el Frente Polisario. A mí me parece que volver al equilibrio después de lo que ha ocurrido es complejo. Es complejo. ¿Y sería bueno, además de complejo? Bueno, vamos a ver, es que sería bueno. Te estoy preguntando por tu opinión personal, ¿eh? Mi opinión personal es difícil de evaluarla porque ahí tenemos, por una parte, es cierto que Marruecos nos conviene como aliado más que como enemigo. También es cierto que nosotros podemos responder de muchas formas a Marruecos si a Marruecos es hostil, pero nunca hemos querido responder de forma hostil a los movimientos de Marruecos. A excepción del Perejil, del islote del Perejil, yo no recuerdo movimientos de gran hostilidad de España hacia Marruecos. Por lo tanto, ahí nos hemos situado siempre en una especie de posición asimétrica. Por otra parte, es cierto que Argelia era muy importante para nosotros como proveedor de gas natural, pero parece que con nuestras regasificadoras pues ya no nos interesa tanto. Entonces, desde el punto de vista de la realpolitik, por decirlo así, a mí me parece que la orientación de España hacia Marruecos es la que va a predominar. ¿Qué me gustaría a mí? Hombre, desde un punto de vista idealista, a mí me gustaría que los saharauis pues, se les diera lo que es suyo. No porque los saharauis sean el Frente Polisario, porque ideológicamente, no por nada de eso, sino porque en los procesos de descolonización después de la Segunda Guerra Mundial, el Sáhara era uno de esos territorios. Por supuesto, y ahí la gente tiene que un estaba derecho era de autodeterminación. Claro.
Y ahí había una gente que era la depositaria de esa soberanía. Entonces, yo entiendo que igual que yo puedo defender que Gibraltar es una colonia y que me gustaría que en algún momento, oiga, hagan un proceso de que el Reino Unido no sea el que mande ahí, ya por otras razones, entiendo que el Sáhara tenía esa solución, oiga, que estaba prevista y de la cual se aprovecharon muchos países distintos. Lo que veo es que progresivamente eso no va a ser así. Y además también veo que no va a ser así porque existen razones potentes geopolíticas para que no lo sean. Un Sáhara occidental independiente daría salida al Atlántico a Argelia. Y yo entiendo que es la gran mucha esperanza realista de los defensores del pueblo saharaui, ¿no? Que Argelia no iba a renunciar nunca a esa oportunidad estratégica. Y Argelia yo creo que nunca ha renunciado a ello. Pero claro, el movimiento de los Estados Unidos pone eso imposible. Por supuesto. O sea, bueno, el movimiento de los Estados Unidos, la propia invasión del 85% del Sáhara Occidental por parte de Marruecos, que lo dominan de facto. Y para eso hicieron esos muros de arena por todo el desierto. Entonces, de hecho, ya sabemos que no va a pasar. Pero si te pones a las malas... Hay 1000 kilómetros de muro de arena. Un poquito más. Bueno, y luego las reservas de fosfatos más importantes del mundo. Y otras cosas que debe haber por ahí abajo. Si te pones a las malas, el asunto es, bueno, pues la solución de Marruecos es la que mola. Bueno. Quiero decir, pero poniéndose a las malas, poniéndose con el colmillo retorcido, uno podría decir, ¿qué le interesa a España? La solución de Marruecos. Lo que no puedes decir es, yo te voy a dar la solución Marruecos sin obtener nada a cambio. Pero es sorprendente, realmente es muy sorprendente, Pero es tan sorprendente, no, tampoco me quiero parar fijar en este punto, ¿no? Pero es verdad que una de las decisiones más sorprendentes del gobierno de Sánchez, que no se entiende muy bien si es una obra maestra de la Realpolitik con enorme visión de futuro o algo que responde al interés de terceras partes, que no sabe muy bien por qué ha ocurrido, pero es verdad que es una de las cosas más precisamente incomprensibles del gobierno de coalición, ¿no? Bueno, y en este caso la decisión de Sánchez, claramente. Hombre, si tuviéramos que hacer la respuesta desde un punto de vista psicológico, hay que reconocer que Pedro Sánchez es un hombre muy arriesgado. Y en el riesgo siempre ha obtenido beneficio. Y lo vimos desde el principio, en aquellas primarias que perdió, cómo salió del Congreso, la aventura en la que se lanzó, cómo le salió de bien, cómo volvió otra vez, toda la forma de operar, bueno, el planteamiento que tomó en Cataluña, en fin, quiero decir que siempre ha sido un tipo arriesgado y le ha salido bien. Lo sorprendente, o sea, una de las hipótesis de esta decisión que has mentado es que el gobierno, Sánchez tiene muy buena relación con el gobierno de Biden y de hecho hay una fuerte y rápida reindustrialización de la economía española a golpe de inversión milmillonaria de empresas que deciden instalarse aquí. En los últimos meses, en los últimos 2 años, joder, hablamos de decenas de miles de millones de euros comprometidos o ya desembolsados o en curso de desembolse en España, por parte de Tesla, pero es que también por parte de Volkswagen, por parte de Broadcom, creo que se llaman, ¿no? Los fabricantes de chips, y por parte de muchos otros. Americanos, estadounidenses y europeos, ¿no? Fundamentalmente. Puede ser que haya algún tipo de pacto que vaya por ahí, pero es que tampoco Sánchez ha jugado para nada la carta de presentarse como un neoaperturista, ¿no? O una persona que haya conseguido pues eso, ¿no? Reindustrializar España o atraer decenas de miles de millones de euros a España, que es una posición, por ejemplo, que los presidentes franceses intentan adoptar siempre, ¿no? Porque es una cosa que gusta mucho a los franceses. Entonces, lo extraño es que no hay ninguna explicación que parezca tener del todo sentido por el propio comportamiento de los actores. Yo ahí no puedo dar una respuesta. O sea, si tuviéramos la opinión de Sánchez, pues bueno, obviamente no estaríamos discutiendo esto. Pero es cierto que viendo cómo reacciona el político medio hoy en día en nuestro país, a mí me parece que las encuestas de opinión deben jugar un gran papel. O sea, yo voy mucho a televisión y lo que veo es que la noticia del día suele ser fulano se ha metido la pata al decir algo
y por lo tanto la narrativa del contrario de repente emerge como si fuera, no sé, algo decisivo. Y debe tener alguna influencia sobre la opinión de los españoles todo esto. No sé si la discusión en el café de las mañanas se ve influida por la tontería del día, pero es verdad que parece que la política está regida en gran medida, o por lo menos la propaganda política, por eso y por poca cosa más. Pues estoy de acuerdo contigo. Uno se puede presentar en la acción de gobierno que se ha realizado. Hombre, hay muchos puntos de crítica, pero también hay muchos puntos de defensa. Yo desde el principio, a mí me pareció que, por ejemplo, la excepcionalidad ibérica era una magnífica idea. No porque la fuera a hacer el gobierno, sino porque me leí un artículo de un investigador catalán, conjuntamente con otro autor, profesores en el MIT, y me convenció. Dije, joder, está claro, con los números y tal. Y yo dije, esto está claro que va a funcionar. No va a ser perfecto, tiene dificultades, pero va a funcionar. Y además va a beneficiar a la industrialización, porque vamos a tener costes energéticos más bajos que los competidores del norte. Entonces, uno podría salir a decir, oiga, nos salió redondo, señores, y presumir de eso. Sin embargo, yo no sé, pero yo me asomo a la campaña y la campaña habla de otras cosas. Habla de curioso. Miedos. Es muy curioso. No sé si es fácil contrarrestar un cambio de ciclo. O sea, no sé hasta qué punto se trata de narrativas mediáticas o de, no sé, o de elementos en el aire que respiramos, pero ¿no? Olemos cambio de ciclo. Parece que el PSOE no ha sabido reivindicar una narrativa diferente a la de ese cambio de ciclo y de repente una legislatura que en realidad tiene 4, 5, 6, 7 cosas muy interesantes, pues está absolutamente desaparecida del propio debate electoral. Pero eso yo también lo veo en el contrario. O sea, el contrario tampoco aprovecha errores así muy graves para meter mucho el dedo en el ojo. Porque parece que la gente, o sea, yo nos echo la culpa a nosotros. O sea, a mí me llama mucho la atención cuando no estamos en campaña electoral, el fin de semana hay actos políticos, y entonces hay una frase que se descuelga generalmente de los discursos de los políticos, que claramente la frase que alguien ha preparado, sobre la que luego discurrirán las tertulias políticas en todas las emisoras de radio. Y siempre pienso, seremos tan débiles, seremos tan frágiles, tan vulnerables, que una frase es lo que utilizan con nosotros para convencernos. Y seguramente sí, porque si eso se hace de forma repetitiva y sistemática es porque tiene efecto. Entonces, cuando yo veo cómo son las campañas electorales, lo que tiendo a pensar es que por ahí hay gente que se dedica a ver cuáles son nuestros puntos débiles en cuanto a la formación de nuestra opinión y dice, no, hay que orientar el discurso por aquí o por allá. Darle a la gente un discurso racional, muy bien centrado, muy bien explicado, de cosas sólidas y serias, parece que no les interesa. Si nos ponemos a hablarles del futuro, a lo mejor cambian de canal. Entonces, mejor estas píldoras, y lo vimos en cierto modo en el debate el otro día, o sea, con lo cual a mí no me sorprende, o sea, me parece triste, si quieres que te diga la verdad, pero no me sorprende. Me gustaría tener debates así más enjundiosos. Por suerte, pues hay gente como tú o como el mundo editorial, en buena medida, que se dedican a crear un mundo paralelo, en el mejor de los casos, en el que las cosas se discuten de otra manera y con una visión más a largo plazo. No sé, yo, por ejemplo, hay algunas veces que le digo a mi mujer, si tuviera un canal así muy populista, si me tirara por la cuesta abajo de empezar a exagerar, tendría muchas más visitas y mi ego estaría mucho mejor cumplido. Pero luego pienso, y luego tengo que venir aquí a la universidad y me encuentro con todos mis colegas. Yo he de reconocer que eso me da, o llegar a casa y hablar con mi madre, eso me para mucho. Es decir, joder, luego tengo que ir y alguno me dirá, Óscar, ¿cómo se te ocurre? O, por ejemplo, cuando voy a televisión yo siempre pienso, y por eso me gusta que me presenten como profesor de la Autónoma, porque yo al fin y al cabo pongo la cara por esta institución, que a mí me lo ha dado todo, que a mí me lo ha dado todo. Y entonces digo, tampoco voy a comprometer el trabajo de todos mis compañeros solo por... Y lo malo es que hay mucha gente, porque se ve claramente, que ha decidido que ese amarillismo, ahora diríamos populismo, pero es que no lo es, ese amarillismo es lo que tienen que hacer, porque está claro que rinde rédito, es decir, que da dinero. Bueno, te propongo que dejemos de hablar como viejos en el bar de lo que no funciona en nuestro país y que vayamos al frente iberoamericano.
Lo mismo que con el Frente del Norte de África. ¿Qué particularidad, qué interés particular específico tiene ese frente para España? Bueno, para nosotros tiene por ahora el Frente Cultural. O sea, estábamos antes, no sé si era fuera de antena, estábamos hablando de cómo crece Madrid y lo grande que se está haciendo Madrid y cómo se está convirtiendo en el que roba el talento a todo el mundo, cosa que es cierta, que además se puede observar claramente. Mucho más se visualizó durante el final de la pandemia, porque nosotros abrimos muy rápido y entonces nos visitabais catalanes, mis alumnos, por ejemplo, catalanes, y decían, ¿qué leches? ¿Qué ha pasado aquí que estáis todos de fiesta? O sea, allí tenemos todo cerrado y... Bueno, pues en ese juego, por ejemplo, el tratar de conseguir que España fuera, perdón, que Madrid fuera el centro de la industria cultural en castellano, sería una jugada estupenda. Ese papel lo tenía Barcelona. Yo no sé si Barcelona sigue teniéndolo a nivel mundial. En gran medida, una buena parte de la cultura en castellano está en Miami. Entonces, yo entiendo que España tiene posibilidades de jugar la baza de vamos a quitarle el papel a Miami. En gran medida. ¿Y por qué no hacerlo? La industria cultural en castellano tiene muchísimos clientes y está claro que emerge de forma muy potente. O sea, el fenómeno de Rosalía, que obviamente nace de Cataluña, es un fenómeno muy bien pensado, muy bien diseñado, muy bien ejecutado y que de repente se convierte en un fenómeno mundial y que es capaz de venderse allí donde se habla en castellano y donde no. O sea, yo entiendo, o sea, por ejemplo, la puesta en escena de los espectáculos de Rosalía a mí me parece admirable. Me acuerdo cuando la gente criticaba que no se ve a la banda tocar, digo, que ni falta que hace, señores. O sea, esto es un espectáculo realmente magnífico. Te puede gustar o no la música de Rosalía, pero visualmente, conceptualmente, teatralmente, a mí me parece de quitarse el sombrero. Ese tipo de industria en castellano, que no tiene por qué arraigarse en Madrid, obviamente, que Barcelona siempre tendrá su papel potentísimo, Gracias. es algo a lo que nosotros debemos jugar. No, pero es cierto. O sea, aparte de que yo tengo familia en Cataluña, hola Dora, pero en Barcelona, o sea, que tampoco, o sea, yo tengo mis intereses puestos también en la ciudad de Barcelona y muchos recuerdos de la Barcelona olímpica que son imborrables. Yo llegué allí con 25 años, a punto de cumplirlos, y viví un verano, en fin, fastuoso en Barcelona, olímpico, con todos los jugadores de la NBA en la Plaza del Rey. O sea, yo tengo un recuerdo imborrable y maravilloso de Barcelona. Pero esa es una derivada importantísima para nosotros. Importantísima. Es cierto que en términos comerciales... ¿Por qué es importantísima? ¿Por qué es importantísima? Porque ya sé que es una obviedad contestar, pero en realidad no es tan sencillo de explicar. ¿Por qué es importantísima esa dimensión cultural? Porque la gente tiende a olvidar cómo somos de potentes en términos culturales. Es decir, lo potente que es nuestra industria editorial y nuestros escritores. Lo potente que es nuestra industria cultural, no solamente en la literatura, sino también en el pensamiento o en la política. Eso la gente parece tender a olvidarlo. Y que los libros que se editan aquí se leen en toda Hispanoamérica con una gran fruición. Entonces hay editoriales muy potentes que tienen unos enormes fondos y que además cogen talento de toda el mundo que habla en castellano. Nuestras expresiones artísticas, tanto musicales como pictóricas, como de cualquier orden, son potentísimas, porque tenemos una tradición, en fin, nos hemos pelado el culo durante siglos generando formas de explicar la realidad en dimensiones muy distintas. Y eso es algo, en fin, yo creo que incluso sorprendente, porque aquí somos capaces de desarrollar, por ejemplo, en términos musicales, todos los tipos de géneros que te puedas imaginar al máximo nivel y con la máxima popularidad, y somos capaces de venderlos en todo el mundo. Entonces, a mí todo eso me parece que nos da un músculo en esa industria en concreto muy fuerte. Hemos logrado colocar nuestros actores como protagonistas en Hollywood, no 2 ni 3, también con gran fuerza. Ahora lo hemos visto en las series de televisión. Somos capaces de crear narrativas televisivas que se vendan en todo el mundo. Y que te sorprende estar en el quinto cuerno del mundo y la gente esté viendo La Casa de Papel. Y sentirte muy contento y muy orgulloso de decir, mira, pues ahí estamos vendiendo el producto. Muy bien. Es decir, tenemos una posibilidad de crecer incluso en muchos de esos sectores de forma muy importante.
Y el entretenimiento y la cultura genera una gran actividad económica. Entonces, ese me parece que es un pilar fundamental. Los Estados Unidos han logrado situarse en esos ámbitos en todo el mundo de forma, bueno, masiva. Pero es que también hay que recordar que esto es una forma de proyectar tu cultura y por lo tanto de hacer diplomacia suave con otros países, de hacerte simpático a otros países, de hacerte agradable a otros países. La gente que ve las telenovelas estas turcas comprende mejor a Turquía y ve que Turquía no es un país de salvajes que dan vueltas sobre sí mismos, ni de gente subida a un monte, no. Y el caso de Corea del Sur, bueno, es que en mi casa han caído las series de Corea del Sur de forma masiva. Ya empiezo a estar un poco cansado de estos muchachos. Pero también, quiero decir, aprendes a conocer las otras culturas, a ver cómo funcionan. Entonces, incluso la dimensión esta de cultura, de diplomacia suave es muy importante. A mí me comentaba el otro día, creo que no estar contando ningún tipo de confidencia, me contaba Ferreras en un intermedio del programa de televisión. Me contaba que él siempre lleva medallitas de estas o pins del Real Madrid. Dice, además son unos pins que no encuentras en las tiendas. Dice, porque son muy útiles vayas donde vayas. Dice, cuando él era reportero de guerra, por ejemplo, él cubrió las matanzas de Ruanda. Dice, yo me vi en algunas muy difíciles en las que dije, ¿Real Madrid o Barça? Y la gente respondía. Dice, no había nadie que nos respondiera. Si decían Real Madrid, ya lo tenía ganado. Sacaba las chapitas, Real Madrid y tal. Y la gente te visualiza ya como un ser humano que está en la misma dimensión que tú. Y si decían Barça, pues empezábamos a hacer bromas. Él me hacía bromas y estábamos en la misma dimensión que estás cuando, por ejemplo, yo acabo de ir al bar del Rectorado y Pirri, que es uno de los camareros que era del Atlético de Madrid, ha empezado a meterme la puya como siempre hace y yo hago con él. Y de repente pues tenemos ahí una relación que no es conflictiva, todo lo contrario, pero es divertida. Entonces, ese tipo de diplomacia suave, la gente puede pensar que tiene poca importancia y poca influencia, pero no es cierto. Tiene mucha importancia y mucha influencia. Y otros países tratan de jugar a esto. Por ejemplo, el teatro kabuki japonés tiene una proyección externa y por lo tanto permite también ese poder aterrizar en otros países con tu cultura y que la gente te vea de otra manera. Entonces, desde el punto de vista me parece muy importante. Se podría incluso defender que si todo está regido por la economía y por los intereses egoístas del Homo economicus, por encima o al lado, por encima de esa dimensión, existe la dimensión cultural, la dimensión del ocio, de el émerveillement, no sé cómo se dice en castellano. No me va a salir, pero la relación, el hecho de tener vínculos culturales con otras naciones o con otras culturas, efectivamente te acerca muchísimo a ellas y puede generar después relaciones humanas o relaciones económicas muy importantes. Ten en cuenta que la economía también es relación. O sea, ¿qué es lo que hacemos en la economía sino relacionarnos? A mí me hace gracia cuando mis alumnos me protestan por el mercado y le digo, ¿qué es el mercado? El mercado es gente haciendo cosas. El mercado es donde llegamos nosotros a comprar o vender. Digo, cuando vais al bar de la facultad y Vicente os atiende, que os atiende mal, os tira la Coca-Cola a la cabeza, no. Se produce una relación y una relación que generalmente es no solamente pacífica, sino puede llegar a ser entrañable, pero siempre es cordial. A menos que te encuentres, cierto, hay algunos casos de comerciantes que, en fin, pero bueno, ellos sabrán. O sea, yo es que estoy visualizando a uno, no voy a decir quién, porque a lo mejor algún día ve esto o escucha esto y dice, Dios mío, a este no le volvemos a poner una caña. Pero es una relación que se produce. Y también ocurre en términos, quiero decir, en grandes empresas, cuando la gente va a los sitios, tiene que hacerse interesante, útil, pero también simpático a los que están allí para proporcionarte lo que sea. Desde ese punto de vista, esa relación comercial es cierto que se favorece mucho si tú antes tienes un aterrizaje cultural. Lo que ocurre es que también, por ejemplo, a la hora de construir economías de escala, por ejemplo, en el mundo de la innovación disruptiva o de la innovación digital, donde la cuestión de la escala, del tamaño del mercado, del primer mercado es muy importante. De hecho, es una de las principales teorías por las cuales se piensa que Estados Unidos y China son los países que generan startups con mayor facilidad, ¿no? Porque permiten a sus
pequeñas startups tener mercados enormes a los que dirigirse, mientras que en Europa eso es mucho más complicado por la cuestión de la lengua. Me estoy enrollando. Es muy fácil pensar Iberoamérica como una unidad y, sin embargo, por supuesto, entre España y los países de América Latina hay un océano, pero es que entre los países de América Latina también hay muchísimas dificultades logísticas, culturales, geográficas y de diferente índole que hacen que aquello que llamamos, aquello que nombramos con una palabra, en realidad sea una cosa mucho más compleja. Esto, de hecho, en el sector editorial es perfectamente visible, ¿no? Es extraordinariamente difícil distribuir, comercializar, promocionar bien un libro en todos los países de América Latina y en España de forma simultánea y con una cierta eficiencia y eficacia. Pero es que viven muy de espaldas unos a otros, pero es porque la geografía se lo impone. Y eso es una dificultad que no vamos a solucionar fácilmente, porque es una geografía de una hostilidad brutal para la comunicación terrestre, por ejemplo. Y a eso no tiene solución. No existen ríos navegables que unan todo el continente, como pasa en los Estados Unidos. No existe posibilidad de tender carreteras porque te vas a encontrar obstáculos invencibles. Bueno, ahora tienen el plan de horadar los Andes, a ver si conectan Argentina y la región de Uruguay y la región del sur de Brasil con Chile, pero hay que reconocer que yo no veo muy fácil la horadación de eso. Bueno, los ingenieros dirán, pero tienen esas dificultades tremendas. En términos orográficos, vamos a decir, son pasmosas, además de las distancias brutales que hay. Entonces, eso no lo vamos a poder evitar y eso va a mantener siempre separado todo lo que es el subcontinente de Sudamérica, lo va a mantener separado. Lo que es terrible es que yo he tenido la experiencia, cuando he dado clase a grupos que son de estudiantes hispanoamericanos principalmente, pero también algún brasileño, he tenido la experiencia de cómo se sorprendían ellos de lo parecidos que son. Y se sorprendían ellos de las costumbres tan parecidas que tenían y de las comidas tan parecidas que tenían y que del pan fuera igual que el de aquí de España, que hoy todos de repente se descubrían como muy próximos. Y cuando creían todo lo contrario, un argentino pensaba un salvadoreño y decía, vamos, que el salvadoreño está en el quinto pepino del mundo. O sea, es como si yo estuviera hablando un noruego, no, incluso más lejos. Mucho más lejos, claro. Claro, mucho más. Entonces, porque un día lo estaba viendo entre Sao Paulo y Fortaleza, me parece, había tanta distancia como de Madrid a Helsinki, una cosa por el estilo. Sí, o sea, hay unos 3.000 kilómetros. Sí, claro. Entonces dices, y sin embargo ellos veían que viven de una cultura común, porque han vivido una cultura común. Es cierto que eso se produjo. España produjo eso, una enorme mezcla cultural que también vino aquí, en cierta medida. Porque aquí, bueno, tampoco vamos a insistir en estas cosas. Pero eso es una lástima, porque si geográficamente hubiera habido más accesibilidad, entonces esa unión se podría haber producido y hubiera sido muy beneficiosa para ellos. Pero entre el Amazonas y los Andes está la cosa bastante fastidiada. La situación en América Latina, y para transicionar al tema europeo, en realidad es muy parecida a la europea. Hay nexos de unión muy evidentes entre los países de América Latina y los de Europa, pero también hay barreras difíciles de superar, ¿no? Y precisamente la cultural es enorme. La agenda pública hoy en España y la agenda pública mexicana, salvadoreña, argentina o paraguaya, hoy no tiene nada que ver, nada que ver. Es muy difícil que un mismo tema interese de la misma forma y por igual a estos países, porque es que cada uno tiene trayectorias políticas, legislativas, culturales, etc., completamente diferentes. Yo tengo la sensación de que, claro, como editor, pues me gustaría mucho poder pensar, como deben pensar los editores estadounidenses, pues Claro. que todo el mundo anglosajón, que toda la Commonwealth está a su alcance. A mí también me gustaría mucho pensar que todos los países de América Latina están a nuestro alcance, que podemos intentar realmente proyectar nuestro propósito, nuestro proyecto editorial en todos esos países. Pero la realidad es que es muy jodido, muy complicado. Entonces, no sé si es una especie de... Si la cuestión de la
del concepto Iberoamérica es una especie de Eldorado o de quimera que nunca alcanzaremos, o si realmente está en construcción. No sé si ha pasado algo en los últimos 20 o 30 años que haya servido para construir más Iberoamérica. No, Mercosur podría haberlo sido, pero tampoco. ALBA yo creo que nunca tuvo posibilidad de hacerlo. Por esa dificultad que comentábamos antes. O sea, la dificultad geográfica, la imposibilidad, a menos que empiecen, vamos a ver, a menos que empiecen a desatar muchas cosas en muchos países iberoamericanos para que el progreso económico llegue, y por lo tanto en ese progreso económico se puedan empezar a hacer planes, por ejemplo, como el Erasmus. Claro, el Interrail no va a ser posible, pero estas iniciativas europeas han sido muy útiles para que por lo menos al nivel de los universitarios exista un conocimiento de lo que es Europa y un cierto cariño intereuropeo o paneuropeo. A menos que eso se dé, está claro que lo que es Hispanoamérica o en Sudamérica está muy mal, está muy difícil. Puede haber iniciativas, o sea, por ejemplo, yo daba clase en un programa que era financiado por la Fundación Carolina y por lo tanto por el gobierno español, que quería crear redes de políticos hispanoamericanos, bueno, en realidad iberoamericanos, que vendrían aquí a formarse durante un año y que formarían conocimientos entre ellos. Sí. Entonces, de haberse mantenido ese programa más de los 11 años que se mantuvo, eso hubiera sido una iniciativa que hubiera ido de forma muy limitada, pero yo creo que en cierto modo efectiva, de ir creando lazos, por ahora políticos. Eso es muy interesante. Y eso España es algo que debería seguir haciendo y prácticamente lo ha abandonado. Los únicos que lo siguen haciendo, que yo sepa, son los de la Fundación Botín, del Banco Santander, que fueron un poco herederos de ese proyecto. Pues un programa de formación intenso en politología y en diversas cosas de 9 meses daba para que la gente se conociera muy bien. Y entonces de ahí surgieron pues alcaldes venezolanos, diputados chilenos y argentinos, diputados mexicanos que se conocían entre sí. Entonces ese tipo de proyectos son muy importantes. Pero claro, faltando la posibilidad de la comunicación directa que nosotros podemos tener en Europa porque somos un puñito, y tomarte un avión y marcharte a Italia o tomarte un avión e irte a la República Checa no tiene una gran dificultad. Tomar el coche e irte a Francia y darte un paseo por Portugal ya es algo muy común y que la gente hace mucho. En ausencia de eso, la verdad es que esa dificultad existe y las trayectorias de esos países supongo que irán divergiendo en alguna medida. Es que yo creo que Dime. No, tu propia explicación inicial o lo que explicabas al principio, las ganas de ver el mundo de manera un poquito menos simplificadora, pues que en términos de un par de superpotencias que lo pueden todo, a lo mejor podríamos aplicarlas al caso de Iberoamérica, ¿no? A lo mejor no hace falta pensar una unión pluscuamperfecta entre los 20 y pico países que hay en Iberoamérica, sino que sencillamente podríamos pensar un foco centroamericano, otro andino y otro el del Cono Sur, ¿no? Por ejemplo. Lo que pasa es que yo no sé cuál es vuestra experiencia. Yo entiendo que, por ejemplo, hay países en los que la penetración de cualquier tipo de producto se hace compleja por la falta de clases medias, que sean los clientes potenciales de esos productos, y en otros será mucho más fácil. Entiendo que México sigue siendo un objetivo comercial muy importante, que Argentina sigue siendo un objetivo comercial muy importante, o Buenos Aires. Diría, es que es muy complicado. Es muy complicado. Decir, es muy complicado. Tú sabes mucho más de esto que yo. No tengo ni idea porque no tengo ni idea. Pero, por ejemplo, en el caso argentino, pues las importaciones y las exportaciones están reguladas. Ahora mismo yo no puedo llevar libros a Argentina. Los puedo llevar dentro de un cupo muy específico, muy pequeñito, extraordinariamente regulado y evidentemente muy poco previsible porque la burocracia argentina tampoco es la sueca, ¿no? Argentina es muy complicado. Entonces, hacer negocios en Argentina, lo saben los argentinos, como siempre nos explica nuestro distribuidor, muy jodido. Es muy jodido. Intentar montar un plan de desarrollo serio, por ejemplo, de una editorial como ARPA o como Planeta. Bueno, Planeta es diferente porque es una editorial local en Argentina. Tiene una filial argentina que se ocupa de ese negocio, ¿no? Pero es realmente complicado. Es realmente complicado.
Luego hay problemas de tamaño de mercado, de dificultad logística en el interior de cada país, por lo que estábamos comentando, porque la geografía de los países es complicada. Hay mucha distancia entre núcleos urbanos. O sea, realmente hay que ir paso a paso. O sea, yo creo que es mejor pensar México, Paraguay o Ecuador que América Latina. O como mínimo pensar ambas lógicas o dimensiones, la nacional y la regional al mismo tiempo. Pero estoy diciendo una cosa que es muy particular. No, pero vamos a ver si lo que estás diciendo es una evidencia. O sea, los bloques, o sea, no existe Iberoamérica como bloque. Existe Iberoamérica como objetivo. En el sentido de que Exacto. Si yo tengo ahí a no sé cuántos cientos de millones de personas hablando mi idioma, entonces tengo un mercado potencial. Pero hay gente por lo que tú, por tu ¿eh? experiencia, absolutamente fraccionado. Fraccionado, sí. Pero bueno, como Europa. Hay gente trabajándolo muy en serio. O sea, hay iniciativas interesantes. Lo que pasa es que la política latinoamericana también ha sido muy complicada en los últimos 20 o 30 años. Todas las tentativas de reforma de Rule of Law de Estados Unidos salieron muy mal. Muy mal. Hubo muchísimo rebote. Como suele decirse... joder, no me está saliendo nada hoy, pero ya me saldrá. Pero hay una serie de problemas estructurales de los países latinoamericanos que no sé, yo hablo desde España, ¿no? Pero que parecen no resolverse del todo. Pero hay empresas, por ejemplo, que están empezando a intentar, Meli, ¿no? O sea, Mercado Libre está intentando transformarse en el Amazon Latinoamérica. O sea, Amazon, que es lo más parecido al ciberleviatán y a Dios al mismo tiempo, ¿no? Amazon no ha podido con Latinoamérica. Amazon existe en México, pero solamente en México. A lo mejor existe en Panamá y en algún país pequeño de Centroamérica, pero no existe en Ecuador o en Argentina. En cambio, existe una cosa que se llama Mercado Libre, que bueno, es una especie de Amazon que intenta hacer comercio online o e-commerce en todo el continente sudamericano. Claro, ese tipo de iniciativa es loquísima, es interesante. No, pero estoy de acuerdo contigo. O sea, conozco el caso de Mercado Libre, pero es que el caso de la política argentina durante muchísimos años ha producido, de hecho, una realidad institucional que es casi imposible de desatar. Entonces, si tú tienes una economía que depende enormemente del gasto público, enormemente, y por otra parte tiene la dificultad, por lo menos esto es lo que siempre explico a mis alumnos, la dificultad de que depende del tipo de cambio para conseguir los bienes de capital necesarios para que funcione lo de dentro. Y depende enormemente del tipo de cambio para poder vender los recursos naturales, que es realmente a lo que se dedica. Entonces, estás siempre en un filo de la navaja. Entonces, esas dos cuestiones acaban matando a un país. El hecho de yo no fomento la posibilidad de que la gente tenga iniciativa económica, encuentre forma de negociar, porque tengo que tener, en cierto modo, todo pillado para poder mantener esa redistribución permanente y exhaustiva y agotadora para la capacidad creativa del país. La tengo que mantener siempre abierta. Y por otra parte tengo que hacer controles de capitales constantes y tener una política monetaria que está al albur de lo que pasa con los controles de capitales de forma constante. Entiendo que lo que a vosotros os pasa es derivación de eso. Yo no quiero importar muchísimo porque eso me hace perder divisas. Y yo necesito las divisas para lo importante. Y entonces cuando pierdo divisas ya sé lo que me ocurre, que tengo que devaluar la moneda enormemente, entonces ya estamos en un proceso en el que no puedo devolver la deuda. Y tengo que pedirle prestado al Fondo Monetario Internacional, que es malísimo. Que viene aquí a decirme que yo tengo que reformarlo todo. Entonces, pero lo hacen una con pescadilla. Los coches y con los libros. O sea, lo hacen ¿sabes? Con los cepillos de dientes, con los coches y con los libros por igual. Bueno, no sé. En fin, si te parece, podríamos ir al frente europeo. Que estamos en la pregunta inicial de intentar explicar cuáles eran los principales frentes geopolíticos interesantes desde la perspectiva española, ¿no? Vamos al frente europeo. Vamos a ver. Desde el punto de vista de España, y yo te diría de casi cualquier país europeo, la Unión Europea ha resuelto gran parte de los problemas que teníamos de conflictos entre nosotros. Pongamos, por ejemplo, el caso de Alemania. Alemania está en esas praderas herbosas de Europa que llegan pues, hasta Francia, hasta la mitad de Francia, y que por el otro lado pues, llegan hasta los Urales.
y siempre han estado en ese vacío, un poco desprotegidos. Y los alemanes siempre tienen la tentación de a ver si expando terreno aquí, igual que los rusos, igual que todos los polacos también, a ver si me hago con más terreno, más parcelas para alejar a los enemigos y estar más cómodos. Entonces, desde ese punto de vista, la Unión Europea ha acabado con esos conflictos. Yo no veo a Alemania con intenciones de invadir a Polonia, a pesar de que los polacos siempre les miran con cara de desconfianza. No veo a los polacos unidos a los lituanos tratando de volver a tomar el Intermaris, incluso unidos a Ucrania, aparte de Ucrania, yo tampoco les veo. No veo a los franceses en plan Napoleón diciendo vamos a ilustrar a la humanidad invadiéndoles. No nos veo haciendo esas cosas. Entonces esos frentes la Unión Europea nos los ha facilitado. Pero el problema que tiene la Unión Europea es que produce esa dualidad de intereses nacionales y de intereses europeos que muchas veces colapsan o entran en conflicto. Lo hemos visto, por ejemplo, con la crisis energética por culpa de la guerra de Ucrania, cuando de repente los españoles miramos a Europa y dijimos, nosotros podemos procesar mucho gas, pero no lo podemos mandar porque las tuberías que conectarían con el norte de Europa no existen. Y no existen porque tenemos un vecino que nunca lo ve claro. Tampoco os podemos mandar electricidad porque no tenemos conexiones eléctricas. ¿Por qué? Porque tenemos un vecino del norte que nunca ha visto claro esas conexiones. Incluso os diría que no os puedo mandar muchos productos porque tengo que sacarlos por los lados. Tengo un vecino del norte que nunca ha querido hacer una conexión por el centro. Porque Zaragoza no deja de ser el vínculo logístico que une Madrid, País Vasco, Cataluña y Valencia. Entonces, quizá a Zaragoza o a Aragón le interesaría tener una salida por los Pirineos, algún tipo de túnel que fuera eficiente. Entonces, nosotros hemos tenido este problema. Ese tipo de situación yo creo que puede empezar a solucionarse porque estamos unidos en la Unión Europea. Y entonces estas dificultades que se han visto pues, demuestran que deberían primar los intereses europeos por respecto a los intereses nacionales. Y eso también nos apunta hacia qué posibilidades podría tener una Europa unida o una Europa que tuviera soberanía política sobre ciertas cuestiones, sustituyendo a los intereses nacionales. Esto yo creo que es algo que debe estar en la mente, obviamente la Comisión Europea está en la mente, pero debe estar en la mente de muchos europeos después de la experiencia que hemos tenido. Nosotros hemos vivido un conflicto geopolítico de grandes dimensiones, lo estamos viviendo en forma de una guerra dentro de Europa, en la cual tenemos escasa capacidad de decisión. Pero en ningún momento hemos podido plantarle condiciones a Rusia, porque no tenemos, primero, una sola voz, no tenemos posibilidad de ejercer, si tuviéramos esa voz, de tomar medidas efectivas, y tampoco tenemos decisión política. Entonces, esos obstáculos hacen que Europa se vea ahora abocada o bien a una vuelta de las potencias individuales que la forman, al crecimiento de esas potencias y por lo tanto a posibles roces futuros, o a mirar el proyecto europeo en el siguiente escalón. Ya intentamos el siguiente escalón con la Constitución de principios del milenio, salió mal. Los franceses votaron en contra, que también es una cosa tanto sorprendente, siendo ellos unos iniciadores e impulsores del proceso europeo. Tenía que ver con el carácter neoliberal de esa Constitución, de acuerdo con la visión de la mayoría de los franceses. La campaña la ganó la izquierda francesa con ese argumento de manera hipercontundente. De hecho, yo vivía en Francia en ese momento. A mí me parece que la Constitución era demasiado larga. Tenía demasiados capítulos, demasiados artículos que fomentaban en que todo el mundo estuviera a disgusto con ella. Porque los conservadores también estaban muy a disgusto con ella. No, pero me dices, la izquierda, yo tengo la visión del otro lado, la derecha decía que era una constitución demasiado intervencionista. Entonces, es que a excepción de los españoles, que somos europeístas porque nacimos así, con ganas de estar en Europa y yo voto, que sí, me firmo donde usted me diga. Los otros países, en fin, yo creo que hubo... Es bonita la relación de confianza ciega que existe entre la mayoría de españoles y la construcción europea. Me parece una de las cosas más bonitas. Bueno, sí, pero yo no lo he vivido. Esa historia no la he vivido y en cambio he nacido con ese gen europeo y me parece una de las características más simpáticas y generosas e inteligentes, en el fondo, intuitivamente inteligentes que como pueblo pues tiene España o tienen los españoles. Yo estoy muy de acuerdo contigo.
sea, yo creo que quizá también nos puede un cierto universalismo que siempre hemos tenido. Eso de que todos deberían estar de acuerdo a como nosotros hacemos las cosas, pero deberían estar de acuerdo. Pero estoy completamente de acuerdo que incluso desde el punto de vista sentimental, nosotros siempre hemos querido ser parte de Europa porque culturalmente nos sentíamos parte de todo lo que pasaba en Europa. Lo que pasa es que sí, hemos sido muy malos en idiomas. Creo yo que eso nos ha limitado en cierto modo. Yo tuve de profesor a un padre jesuita, el padre Enrique Menéndez Ureña, que una vez charlando sobre su formación, él me decía, yo soy doctor en teología, doctor en filosofía, doctor en economía. Hago mi carrera en Alemania principalmente. Y conozco las lenguas que todo europeo culto debería saber. El italiano, el portugués, el francés, el alemán. Y yo decía, bueno, pare usted. O sea, que ya le veo que todas las lenguas. Pero tenía razón. El europeo culto debería saber todas las lenguas europeas. Aparte de, como decía él, aparte de las propias de mi profesión. El griego, el latín, claro. El hebreo, el arameo. Yo decía, pare usted ya. Y además sabía ruso porque él hizo su tesis doctoral sobre Marx y mantenía la tesis, yo creo que muy acertada, de que uno no puede ser un buen marxólogo sin haber leído a los marxólogos rusos. Entonces, irremediablemente había que saber. Qué interesante, qué interesante. No, Enrique era una persona, era un sabio absoluto, era un jesuita de los antiguos, en fin, un saber absolutamente enciclopédico. Pero volviendo al asunto de Europa, está claro que incluso desde el punto de vista práctico, de la conveniencia, tenemos que entender que dentro de un mundo en que van surgiendo grandes fuerzas, nosotros que estamos destinados a colaborar entre nosotros y no volvernos a fraccionar, no volver a incidir en los errores del pasado, tenemos también que convertirnos en una gran fuerza geopolítica. Y lamentablemente eso implica también el tener fuerza militar, con la cual podamos tener presencia en sitios donde pueda haber conflictos o donde puedan verse peligrar los intereses propios. Con toda la dificultad que esto tiene, porque está claro que los Estados Unidos tienen intereses, obviamente, en que nosotros no seamos una gran fuerza. Nosotros somos muy torpes y seguiremos peleados entre nosotros. Tendremos esa visión muy nacionalista de que un ejército europeo, ¿quién lo va a mandar? Es que aquí vamos a tener un presidente alemán o belga o lo peor, de Países Bajos, o sea, algo que sea así muy terrible. Pero es cierto que ese es el futuro al que creo yo que estamos llamados. Y además al que nos llama la propia evolución del mundo. El mundo está evolucionando en una dirección en la que el que nosotros sigamos siendo un factor de progreso y un factor de extensión de la democracia, incluso te diría de extensión de las políticas razonables, creo que exige que sigamos siendo o que vayamos creciendo en la dimensión política. Tú antes hablabas de una cuestión muy interesante. Aquí no hay startups porque no tienen un mercado único. Hay un mercado fraccionado y esto se ve mucho en el mercado de los capitales, el mercado del crédito. La financiación de las empresas se ve muy limitada porque yo no puedo acudir a que me compren las acciones cualquier europeo. Fuera parte de lo que opinemos de las sociedades anónimas y de todas esas cuestiones, es el mundo en el que vivimos y eso nos limita claramente. En esta crisis de la pandemia hemos visto los errores de una unión monetaria que no era una área monetaria óptima. Cuando uno hace una unión monetaria de países que son estructuralmente en términos económicos muy distintos, cuando se produce una crisis no todos la viven igual. Y entonces ahí puede solucionarlo de dos formas. Cada cual como puede o bien a través de procesos de redistribución de renta de aquellos países que tienen más recursos respecto de los que no los tienen. En la crisis de 2008 vivimos lo que es tener un tipo de cambio fijo, que venga una crisis muy gorda, que al vecino no le vaya tan mal como a ti, y tú digas, ¿cómo me puedo hacer competitivo? Pues bajando salarios, haciendo que mis costes sean menores, porque no puedo devaluar. Entonces, yo ya sé lo que va. Claro, pues, porque además tengo varias barreras. El movimiento de personas está limitado porque en los otros países hablan idiomas que aquí no se hablan y alguno difícil. Entonces, emigrar a Alemania a alguien que no tenga estudios, por ejemplo, se le puede hacer muy doloroso. A Italia seguramente no, en Francia se manejaría, pero hay países europeos a los que emigrar se hace difícil por esa barrera. Y luego no hay una redistribución de renta para decir, no, vamos a tratar de que ese mercado no se hunda y que el desempleo no se vaya a hacer puñetas. Claro, en la crisis que hemos vivido ahora hemos visto de repente que la Comisión Europea daba un paso adelante y decía, yo tengo un presupuesto
tengo un techo de ingresos y un techo de gastos, un suelo de ingresos, perdón, y un techo de gastos, pero a lo mejor me puedo endeudar. Y esa jugada de yo obtengo beneficios del IVA, obviamente, pero a lo mejor me puedo endeudar. Y endeudándome, a lo mejor puedo, y el Banco Central Europeo, de ahí un paso de decir, bueno, yo voy a financiar con todos los problemas que la emisión monetaria produce, pero vamos a intentar evitar que caigan aquí los países comprando deuda pública. Vamos a mutualizar deuda. Claro, esto produce un movimiento en una dirección muy interesante, que sería conveniente que tuviera responsabilidades fiscales la Unión Europea. Y todos esos caminos nos llevan en una dirección de mayor integración política. Yo solo he vivido como adulto 2 crisis financieras, económicas y financieras, y es esperanzadora la diferencia entre la gestión de la primera y de la segunda, por parte de la Unión Europea, quiero decir, y del Banco Central Europeo. Lo que es trágico es que en 1999 Paul de Grauwe escribió un libro sobre áreas económicas óptimas, hablando y disparando hacia la unión monetaria, hacia el euro, diciendo, tengan ustedes en cuenta que esto pasa. Y claro. Además, no es algo que nos hayamos inventado nosotros, sino que hay mucho ya pensado acerca de las áreas monetarias óptimas hacia el pasado. Entonces, hay muchos que han pensado ya esto. Cuando nosotros presentamos modelos de comercio internacional, esos modelos ya contenían esta idea. ¿Qué pasaría si varios países deciden no tener tipo de cambio fijo y lo tienen, variable y tiene un tipo de cambio fijo? Sí, pero creo que ahí tienes un sesgo de economista muy fuerte, porque montar una zona monetaria común es una locura. Políticamente es una barbaridad, es una locura. Entonces, yo creo que ahí el euro es un pequeño salto al vacío político, desde luego monetario, económico, pero creo que desde la política se entiende un poquito mejor que desde la economía. Si yo no estoy diciendo que no se hiciera. O sea, si a mí me tienen que hacer un bypass, lo necesito o me mejoraría, digo, pues hay que hacer el bypass. Lo que no me puede decir el cirujano es, cuando abramos no tengo muy claro dónde tiene usted el bazo, dónde están los pulmones, no lo tengo muy claro. Si tengo a uno al lado diciendo, yo sí tengo claro y sería bueno que no pincharas por ahí, entiendo que no hay que pinchar por ahí. Y a lo que me refiero es a esto último. O sea, los economistas sabíamos cuáles eran las dificultades y cuáles eran las prevenciones que había que tener para evitar los efectos adversos. Lo que es llamativo es que cuando viene la crisis, aquí todo el mundo dice, lo sabíamos porque había libros, mire usted, 10 años antes habían hecho los libros, 20 años antes, nos podemos ir a... Y sin embargo, oye, qué casualidad que la forma de gestionar el problema fue sálvese quien pueda. Pues eso es el único que salió más o menos fue el Banco Central Europeo, pero luego cambió de opinión y nos metió en el lío. Entonces, quiero decir, uno no adquiere conocimientos para no usarlos. Lo que hemos vivido en esta crisis no es que los políticos se cayeran del guindo y dijeran, vamos a hacer lo contrario de lo que hicimos en la anterior, sino que los economistas estaban diciendo, en esta no haréis lo mismo que en la anterior, porque ya sabemos que va a salir mal. Entonces, haced el favor de obedecer un poco, no es que sepamos mucho los economistas, pero algo hemos ido inteligiendo. Somos una ciencia joven, solo tenemos 200 y pico años, entonces hay que entendernos. Pero vamos a ver, un poco de racionalidad. De cualquier forma, insisto, esto apunta a que hay una dirección concreta que también empujará a la política. Si queremos que estas cosas funcionen, tenemos que ordenarnos de acuerdo a lo que la ciencia más o menos ha tratado de entender y comprende. Y todo ello apunta a que la dirección política tiene que ir subiendo, por así decirlo, en lo que es la supranacionalidad. Bueno, hay un término que a mí tampoco ahora me sale, pero tú me entiendes. De ir a... Por cierto, lo que está, me he acordado del mío, la maldición de los recursos. Antes no me salía la expresión. La enfermedad holandesa. La enfermedad holandesa. Pero por otra parte, la Unión Europea tampoco puede dejar o puede olvidar que hay cosas que son muy importantes para el progreso social y político de la sociedad. Dentro de lo que son los principios que debían regir fundacionalmente en la Unión Europea está el principio de subsidiariedad. Hay que recordar que en el inicio de la Unión Europea ahí existían católicos eminentes que habían leído mucho de doctrina social en la Iglesia, y entonces les parecía el principio de subsidiariedad muy importante. Decían, muy importante, nosotros vamos a ir creando grandes estructuras supranacionales, pero eso no debe olvidar
que aquí la sociedad civil tiene que tener capacidad de gestionarse ella misma y que aquello que puedan hacer los pequeños no tienen por qué hacerlo los grandes. Y que aquellas iniciativas que los pequeños quieren hacer y sean buenas y no puedan llegar, pues tienen que ser apoyadas por los grandes. Porque es importante que entre los grandes poderes y nosotros haya eso que llama la doctrina social de la Iglesia cuerpos intermedios. Es decir, que haya iniciativas sociales de todo tipo, desde sindicatos a clubes de ajedrez, que sean también una forma de moderar al poder. Y no me refiero solo al poder político, sino también a los poderes económicos. Y esto es muy importante. Entonces, cuando decimos esto de lo supranacional, muchas veces tendemos a pensar, claro, la burocracia europea, Claro. que es un peligro. Que yo, cuando estuve en Bruselas y me estaban enseñando la burocracia europea, se me caía la cara así, la boca, decir, Dios mío, o sea, ¿qué habéis montado aquí? O sea, y me reunía con funcionarios españoles y me explicaban cómo funcionaba aquello y era como la leche. O sea, aquí hemos montado un superaparato burocrático de Sí, la pera limonera. Que sí, me sí, decían todos, bueno. ya, pero en cierto modo es inevitable. Digo, ya, es inevitable, pero es tremendo. Y tendrá su propia dinámica de evolución. Sí, son 40 y Pues, pico mil personas en Bruselas sí, sí. y, ¿Cómo se limita el 120.000 crecimiento de esas lobistas. burocracias? ¿Cómo se limita el crecimiento de esas burocracias? También es interesante. ¿Cómo se democratizan esas burocracias? También es interesante. Cómo la representación pública o ciudadana es mayor. Todas esas cosas no las tendremos que plantear. Pero a mí me parece que no nos queda más remedio que empezar a pensarnos como un solo ente político. Óscar, una cosa. Este es el tema de tu libro, El porvenir del viejo mundo. Sí. Y yo voy por el 10% de las preguntas que tenía. No hemos tocado Ucrania, China, Estados Unidos, Europa, apenas hemos empezado. Quería hablar de teoría de las relaciones internacionales. Entonces, te hago una propuesta, que es, como llevamos un buen rato y falta mucho para terminar lo que yo tengo pensado o lo que me gustaría preguntarte, me gustaría proponerte que nos emplazáramos, después de la salida de tu libro, a hacer una segunda parte centrada en el tema europeo y en la que pudiéramos tratar también las grandes superpotencias que no hemos tratado prácticamente, pero que también, evidentemente, son muy divertidas y muy interesantes. ¿Qué te parece? A mí me parece, eso quiere decir que no te parece que haya dicho muchos disparates. No, para nada, Vale, hombre. Me quedo No, tranquilo, no. me quedo tranquilo. Para nada. No. Oye, pues entonces, esto es súper loco, es muy abrupto, pero quiero decir, nosotros no cortamos, esto se quedará así, ¿vale? Pero me parece una buena idea. Y además, a lo mejor, con un poco de suerte, hasta pasas por Barcelona para presentar tu libro o lo que sea y tenemos oportunidad de grabarlo en persona. No, creo que una segunda parte sería interesantísima y nos han quedado muchísimos temas por tratar. Y siempre terminamos las entrevistas, lo voy a hacer a lo bestia, siempre terminamos las entrevistas pidiendo a los invitados que nos propongan otros invitados. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿a qué persona te parecería interesante que invitáramos a nuestro podcast en el futuro? He dicho las cosas muy despacio para que tengas tiempo de pensar. Vamos a ver, o sea, el asunto está en que yo no sé exactamente quién habla en vuestro podcast y de qué temas habláis. Bueno, eso es pues una cuestión. Mira, Claro. te doy alguna pista, pero no importa, ¿eh? Puede ser cualquier persona que te parezca a ti interesante. Realmente hablamos de todo, yo digo que hablamos de problemáticas de interés general, pero no sé muy bien qué significa. Hablamos de pensamiento, Mira, de política, de negocios, de ciencia y te digo quién me tecnología. parece a mí el pensador más interesante a mi juicio, a mi juicio. Hay que entender que yo soy católico. Yo lo digo por delante para que nadie se llame a engaño de lo que voy a recomendar. A mí el pensador actual español que más me impresiona, de todos los que conozco y he leído, y el que es el mejor conferenciante que yo he visto en mi vida, me impresiona muchísimo, es Higinio Marín. Higinio Marín es filósofo, es ahora, me parece, es el rector de una de las universidades del CEU, la que está en Valencia o por ahí. A mí es una persona con la que hablar siempre me ha parecido un lujo asiático, que no nos merecemos el resto de los mortales, y que siempre en sus conferencias me ha parecido fascinante. Me parece un conferenciante único. No hay mucha gente como él que sea capaz de captar la atención y llevarla e iluminarte cosas y hacerte pensar y hacerte cuestionarte cosas, creo yo, como él.
yo es cierto que ahora lo que estoy diciendo parece muy entusiasta, esto como las películas que recomiendan mucho, luego las ves y dices, pues no me pareció para tanto. Pero No, es me verdad parece... que a mí Sí, Ginio me perdona. tiene muy impresionado. No, le quiero mucho también, eso es cierto. Y luego es verdad que aquí, por ejemplo, en mi casa hay algunos colegas a los que adoro y que creo son muy interesantes. Pero si me dijeras un nombre ahora que a mí me interesaría sentarme y decir, vamos a charlar así de seguido, yo te diría Higinio Marín. Pues me parece una recomendación fantástica y ya está. Te doy las gracias por haber aceptado participar en el podcast. Ha sido un placer y es un lujo, la verdad, hablar con gente tan interesante, tan informada y tan Te lo agradezco. inteligente, iba Yo a no me veo decir, tan como interesante, tú. la verdad. Bueno, pues los oyentes decidirán. Pero en todo caso ha sido un placer y espero que hayas estado a gusto. Y si te Muy a parece gusto. bien, nos emplazamos a repetir en otoño de 2023. Cuando queráis. Un Muchas gusto. gracias, Óscar. Muchas gracias por la invitación. Oye, muchas gracias por invitarme.